Ok. Bueno, buenos días. Clase del 14 de junio, semana 13, si no me equivoco de clase. Sí, semana 13 ya. Hoy día vamos a continuar viendo lo que es capacitación. De hecho, vamos a finalizar de ver lo que es la parte de capacitación que empezamos a ver la semana pasada, viendo la parte más operativa, por decirlo de alguna forma. Eh, y con lo que nosotros más trabajamos, que es conocer la franquicia Sense, finalmente, ¿no? Que como ya se lo comentó creo que varias veces, es un beneficio que entrega el Estado para que las empresas puedan capacitar a sus trabajadores, a sus colaboradores. Entonces, hoy día puntualmente nos vamos a enfocar en eso y si alcanzamos también empezar a ver ya el siguiente contenido que es clima y cultura organizacional, que es otro de los procesos de los subsistemas que también nosotros gestionamos, ¿ya? Me queda pendiente la nota del test DIS, que bueno, la semana pasada, como fue el aniversario de NAC, la verdad es que tuvimos muchas reuniones, misas, desayunos, conversatorios, y hubo bastante poco tiempo para hacer trabajo, así que de aquí al viernes yo las notas de la cuarta nota del DIS van a estar arriba, ¿ya? Para que también lo tengan claro, que me queda pendiente esa evaluación. Pero dentro de esta semana, de aquí al viernes va a estar ok, ¿ya? Eso. Entonces, vamos a continuar revisando los contenidos de la clase de hoy. Recuerden que estamos viendo lo que es capacitación, ¿no? Que es la parte donde nosotros, o el proceso, el subsistema, donde nosotros desarrollamos a los trabajadores, generalmente es la herramienta que más utilizamos. Recuerden que no es la única, la capacitación generalmente se asocia como la única herramienta que uno tiene en el fondo para desarrollar a los trabajadores, pero no. Hay otras que van a depender del cargo, por ejemplo, que no los vamos a ver acá, pero principalmente en términos operativos trabajamos con capacitación. Pero también está el coach, está el entrenamiento, está la mentoría, hay otras gestiones, digamos, que están pensadas para el desarrollo de las personas, pero que principalmente están enfocadas ya a cargos de mandos medios hacia arriba, donde de alguna forma se hace un entrenamiento más personalizado con los cargos de liderazgo. Por ahora estamos viendo algo que es transversal para todas las organizaciones, que es capacitación. Y recuerden que estábamos viendo como una parte fundamental, y fue en eso donde nos quedamos la semana pasada, de, perdón, para que un proceso de capacitación sea exitoso, tenemos que capacitar en lo que sea necesario capacitar. No llegar a capacitar en cualquier cosa. Ya como le he mencionado, muchas empresas como que son bien estructuradas y siempre capacitan en Excel y en inglés. Y de repente no es lo que necesitan. De repente quizás necesitan una capacitación en servicio al cliente, en calidad de venta, no sé. Pero se enfocan en temas que son a veces no pertinentes con las necesidades de la organización en términos reales. Por lo tanto, recuerden que cualquier proceso de capacitación, que igual hoy día lo vamos a repasar, parte con la DNC. ¿Se acuerdan lo que era la DNC? ¿Qué significaba la sigla DNC? A ver cómo andan de memoria. ¿Se acuerdan lo que era la DNC? Diagnóstico de necesidades. De capacitación. Muy bien, Camila, efectivamente. Cualquier proceso de capacitación se inicia con una DNC, que es un diagnóstico o una detección de necesidades de capacitación. ¿Por qué? Porque tenemos que capacitar en lo que la organización necesita. Y para eso tenemos que ir a recabar información, que fue lo que vimos en la clase anterior. Recuerdan que vimos las distintas técnicas que nosotros teníamos para precisamente hacer una DNC, una detección de necesidades de capacitación, y veíamos que estaba la posibilidad de hacer entrevistas, ¿ya? Que es un método más uno a uno, donde nosotros vamos a entrevistar a los jefes, nos sentamos con los jefes, con los gerentes, y le preguntamos, ya, de tu equipo de trabajo, ¿qué consideras o cuáles son los aspectos que consideras que tus colaboradores deben mejorar? Y ahí, a través de esa entrevista, nosotros levantamos esa información. Pero también veíamos que había otros métodos más masivos, como el cuestionario, como la encuesta, donde nosotros íbamos a preguntarle directamente a los trabajadores en qué te capacitamos, cuáles son tus brechas, cuáles son tus debilidades, y en función de eso nosotros definimos un programa de capacitación. ¿Ya? Entonces, recuerden que eso es fundamental, y que cualquier proceso de capacitación se inicia con una DNC, que es la detección de necesidades de capacitación. ¿Para qué? Para identificar efectivamente cuáles son los contenidos que debe tener el programa de capacitación en función de las necesidades reales que la organización tenga. ¿Ya? Una vez que nosotros tenemos ese proceso, que ya levantamos la información, que hicimos la entrevista, el cuestionario, la encuesta, etcétera, tenemos que proceder a la siguiente etapa, que es básicamente implementar el proceso de capacitación.
Y no solamente, y lo vamos a ver también hoy día, la capacitación no solamente consiste en diagnosticar e implementar, sino que también tiene una parte final que es el seguimiento. O sea, para que un proceso de capacitación sea efectivo, nosotros tenemos que hacer un seguimiento y medir el impacto de la capacitación. Finaliza con eso, que también muy pocas empresas lo hacen, capacitan, pero después efectivamente no ven si es que esa capacitación tuvo un impacto en la producción, en los tiempos, en la efectividad. No se mide. Y una parte fundamental de la capacitación es medir su impacto, que es la parte final, ¿ya? Entonces ya el proceso en términos más globales, lo que nosotros vamos a ver hoy día, finalizando con lo que es la franquicia tributaria Sense, ¿ya? Entonces comencemos con la presentación de hoy. Entonces, hoy día lo que nosotros vamos a revisar son, primero, las etapas del proceso de capacitación. Nos hemos enfocado en la primera etapa, que era el diagnóstico, la DNC, pero también ahora vamos a ver cuáles son las otras tres etapas del proceso de capacitación. También, cuáles son las principales herramientas de desarrollo de talento a nivel de la organización. Y por último, como les decía, cómo funciona el SENSE, ¿ya? Que la idea es que cuando ustedes tengan capacitación el próximo año, si el próximo año cuando tengan la asignatura de desarrollo de persona y capacitación, van a ver esto en detalle. Ya hoy día la idea es que tengan una pincelada, pero más o menos conozcan qué es la franquicia, cómo funciona y cuáles son la oferta de cursos que tienen, ¿ya? Es importante saber eso. Entonces, repaso de texto de algunos conceptos para que estemos claros con, por lo menos con la definición conceptual, ¿ya? Entonces, nuestro amigo Chavenato dice que la capacitación es el proceso educativo de corto plazo. De partida, eso es importante y lo señalamos también al principio. La capacitación es un proceso de corto plazo, ¿ya? Y se distingue de la formación, que es un proceso de largo plazo, ¿ya? Por ejemplo, ustedes acá con nosotros están en un proceso formativo, porque están en una carrera técnica que tiene una duración de 2 años y medio. Una capacitación es puntualmente un curso que apela a nivelar una cierta temática, pero que tiene una duración corta, semanas, a lo más meses, ¿ya? Por eso esa es la diferencia entre capacitación y formación. Y básicamente también cuando hablamos de formación, hablamos de que ese curso te lleva a un título, ¿ya? A la consecución de algún título o algún grado profesional. Capacitación, generalmente nosotros nos queda un certificado, digamos, del curso que nosotros hicimos, pero obviamente no tiene un reconocimiento por parte del Ministerio de Educación, por ejemplo, de que sea un curso formativo, ¿ya? Entonces, la primera característica de la capacitación es que es un proceso educativo que tiene un periodo acotado, ¿ya? Que dura un tiempo corto, aplicado de manera sistemática y organizada, obvio, porque obviamente la capacitación es un proceso que tiene que ser ordenado, que tiene etapas, que parte del diagnóstico y termina con el seguimiento, y que tiene como objetivo que las personas adquieran conocimiento, perdón, pero no solo eso, ¿ya? No solo que adquieran conocimiento, sino que también desarrollen habilidades y competencia en función de los objetivos definidos. Entonces, por lo tanto, la capacitación también tiene esa característica. No solamente es adquirir conocimiento, sino que también hay mucha capacitación o entrenamiento en temas de habilidades, ¿ya? En temas que se enfocan en el desarrollo quizás como de lo que nosotros denominamos habilidades blandas. Cuando veamos los cursos del CENSE vamos a revisar algunos cursos que se van a dar cuenta que hay bastante capacitación en temas de liderazgo, de trabajo en equipo, por ejemplo, ¿ya? La capacitación supone que hay una transmisión de conocimientos relativos al trabajo, porque obviamente siempre vamos a estar, cuando hagamos capacitación, siempre, obviamente las temáticas van a ser en torno a temas laborales, ¿ya? A temas del trabajo, de la función en sí, que pueden ser técnicos como pueden ser de habilidades blandas, ¿ya? Entonces, en resumen, de acuerdo a lo que dice Chavenato, primero es un proceso corto que tiene como lógica la transferencia de conocimiento o el desarrollo de habilidades que estén en torno a un tema que obviamente sea pertinente a la empresa y que no solamente se enfoca en lo técnico, sino que también se enfoca en la parte blanda. Yusi me dice, profe, el nombre Sense también se ocupa en otra área. ¿Cómo es eso, Yusi? No Bueno, sé si estoy equivocada, pero cuando hacen la encuesta en las casas, es el también se censo. llama así. Ah, el censo, me Sí, confundí. sí, es una letra, dos letras de diferencia. No, el Claro. sense, de ahí vamos a ver lo que significa sense, ¿ya?
Vamos con la definición. Entonces, en general, ¿por qué se capacita? ¿Por qué las empresas definen capacitar? El primero es siempre el motivo más importante, incrementar la productividad. O sea, siempre las empresas van a ver, o las organizaciones en general van a ver en la capacitación una opción de mejorar a sus trabajadores, pero finalmente que en la medida que sus trabajadores mejoran sus competencias y habilidades, finalmente la gestión de la empresa va a ser mejor. Entonces, siempre la empresa va a tener como objetivo principal a través de la capacitación incrementar la productividad, reducir los tiempos, reducir los errores, mejorar la calidad de la atención, etcétera, ¿ya? Pero que tienda en el fondo a que la empresa venda más. Ese siempre va a ser el objetivo de la capacitación. Y eso, como les digo, lo va a hacer a través del desarrollo de sus trabajadores, ¿ya? Un segundo objetivo es promover la eficiencia del trabajador a todo nivel, desde lo operativo, como dice ahí, hasta un nivel más estratégico. ¿Y por qué promueve la eficiencia? Porque obviamente la capacitación supone una mejoría en las competencias que tiene el trabajador, ¿ya? Tercero, proporcionar al trabajador una preparación que le permita desempeñar un puesto de mayor responsabilidad. Eso hace referencia puntualmente a, como lo hemos visto en clases anteriores, a los planes de sucesión. Cuando nosotros proyectamos que una persona puede adquirir o puede en un futuro llegar a desempeñar un cargo de mayor responsabilidad, tenemos que empezar a capacitarlo. Obviamente, no podemos dejarlo por sí solo, decir, no, esta persona tiene potencial y por sí sola se va a desarrollar. No. Nosotros como área de recursos humanos, si tenemos en la empresa un plan de sucesión y tenemos identificado el talento que queremos proyectar a un cargo de jefatura, tenemos que empezar a capacitarlo y entrenarlo también, ¿ya? Promover un ambiente de mayor seguridad del empleo. Es muy natural que la gente sienta, y quizás a ustedes también le ha pasado, que cuando están trabajando y la empresa empieza a capacitarlo, hay una sensación de seguridad porque uno piensa, si la empresa me está capacitando, está invirtiendo en mí, es porque está proyectándome, ¿ya? O sea, de alguna forma da una cierta estabilidad o proyección el hecho de sentir que la empresa está capacitando, ¿ya? Entonces también tiende a eso, digamos, a que a los trabajadores se sientan como reconocidos y un poco más seguros. Promover el mejoramiento de los sistemas y procedimientos. Eso es algo netamente técnico, ¿ya? Entonces, generalmente cuando dentro de la empresa, por ejemplo, un proceso no funciona, digamos, no sé, por ejemplo, el área de finanzas se está equivocando mucho y está emitiendo errores, informes con muchos errores contables, tienen que capacitar obviamente a esa área en términos contables para que mejore la información que está teniendo, ¿ya? O quizás cuando algún proceso tiene muchos errores, o quizás está generando muchos accidentes de trabajo, algo anda mal. Entonces, lo que nosotros debemos ver ahí es a través de la DNC, por eso es importante, identificar cuál es el origen de esa falla y posteriormente capacitar a los trabajadores en cómo hacer ese trabajo de manera óptima, de manera eficiente. Por eso, sobre todo cuando hablamos de cosas técnicas, por ejemplo, lo que habla acá de promover el mejoramiento de sistemas y procedimientos, se utiliza la detección de necesidades de capacitación porque tenemos que ir a ver en el fondo cuál es el origen de esta falla, de esta continuo error que se produce puntualmente en un proceso, ¿ya? Contribuir a reducir los movimientos de personal, tales como renuncias, destituciones u otros, ¿ya? En la medida que una organización o una empresa defina como política capacitar permanentemente, primero va a reducir los movimientos de personal, es decir, debería tender a que se fuera menos cantidad de gente, ¿ya? ¿Por qué? Porque primero la capacitación genera esta estabilidad en el fondo, pero también en la medida que la gente esté capacitada se va a equivocar menos, ¿cierto? Va a cometer menos errores, va a hacer su trabajo de mejor forma, por lo tanto el riesgo de cometer errores y de una eventual desvinculación a causa de un tema de desempeño se minimiza en la medida que nosotros capacitamos a nuestros trabajadores, ¿ya? Promover los ascensos sobre el mérito personal, ¿ya? Es decir, obviamente que cuando nosotros visualizamos o queremos en el fondo identificar si hay alguna persona que pueda tener el talento para ascender, un cargo de mayor responsabilidad, la cantidad de capacitaciones que la persona tenga también va a fluir, ¿ya? Porque obviamente una persona que tenga una mayor curso de capacitación va a estar mejor preparada para asumir un cierto cargo de mayor responsabilidad, ¿ya? Entonces también se basa en eso, por eso dice promover los ascensos, porque en el fondo una persona que cuente con una buena base de capacitación, que se haya capacitado en distintos temas, tiene una buena base obviamente para poder optar a cargos de mayor responsabilidad. Y por último, contribuir a la reducción de los accidentes de trabajo, ¿ya? Eh, esto es súper importante y en Chile esto está normado por ley, o sea, ya lo hemos conversado antes de que
En Chile, cualquier trabajador que ingrese a un trabajo, aunque sea un trabajo de bajo riesgo, que sea un trabajo de oficina, como el que nosotros vamos a desempeñar, tiene que pasar por una charla de inducción o derecho a saber, que se llamaba antes, de los riesgos que tiene el desempeño de las funciones. Y eso es fundamental y como les digo, por lo menos en Chile es algo legal que tiene que ser parte del proceso de inducción, que se hace bastante poco. Y como lo hemos conversado, que incluso con algunos temas comentado, muchas empresas le hacen firmar la hoja nomás, como que participaron y esa capacitación nunca lo hicieron. ¿Ya? Entonces, un aspecto importante precisamente de la capacitación también es ese, el tema de la seguridad, sobre todo en las empresas que trabajan en faena riesgosa. ¿Ya? Si ustedes se van a trabajar a una empresa productiva, a una fábrica, van a tener que estar haciendo capacitaciones permanentemente en temas de seguridad, cuando manejan maquinaria, cuando son trabajos de carga, cuando son trabajos pesados. Hay que hacer mucha capacitación a los trabajadores porque obviamente los riesgos son inherentes a esos rubros. Quizás si trabajamos en la oficina no tanto, pero en una empresa productiva, como gente que trabaje, por ejemplo, realizando muchas labores en terreno, ¿ya? Las personas que se suben a los postes o que se meten a las cañerías de agua, obviamente son trabajos muy, muy riesgosos y que Recursos Humanos tiene una responsabilidad importantísima en el fondo de que cada uno de esos trabajadores conozca cómo hacer bien su trabajo y evitar los riesgos. Así que una parte importante también de la capacitación se va en eso, en lo que tiene que ver con la reducción de los accidentes laborales. Ahora, una pregunta importante que hay que hacer cuando nosotros estamos o desarrollando un programa de capacitación en el fondo es definir qué o cuándo debemos capacitar, ¿ya? ¿En qué momento? Porque no necesariamente siempre, como les digo, hay empresas que son un poquito ciegas y capacitan todos los años en Excel y en inglés, ¿ya? Pero obviamente en función de esta detección de necesidades de capacitación que nosotros estamos haciendo, también tenemos que tener claro cuál es el momento en que nosotros tenemos que ocupar recursos, porque cualquier capacitación supone el uso de recursos humanos, financieros y de infraestructura, así que ocupamos alguna sala, etcétera. Por lo tanto, también tenemos que hacer un uso eficiente de este recurso que es la capacitación. Entonces, ¿cuándo se debe capacitar? Primero, cuando se detecten brechas de conocimiento para la ejecución de una tarea o proceso. ¿Ya? Cuando hablamos de brecha, recuerden que hablamos del espacio que llega para llegar a un cierto nivel. Entonces, por ejemplo, si nosotros para poder, no sé, pues, pagar los sueldos en una planilla Excel necesitamos tener un nivel intermedio de Excel, pero la persona que actualmente ocupa el cargo tiene un nivel básico de Excel, la brecha sería eso, ¿ya? Que esta persona tiene un nivel básico, pero tendría que estar a un nivel intermedio. Entonces, ese espacio entre el básico y el intermedio para que la persona suba es precisamente la brecha, ¿ya? ¿Y nosotros cómo reducimos esa brecha? Con capacitación, entregándole capacitación a esa persona para que efectivamente llegue a un nivel intermedio de Excel, ¿ya? Entonces, ahí es súper importante y vamos a volver nuevamente al descriptor de cargo. ¿Por qué? Porque en el descriptor de cargo, nosotros, y bueno, en el segundo semestre, cuando ustedes estén en reclutamiento y selección, vamos a hacer un descriptor de cargo. En el descriptor de cargo, ustedes definen cuáles son las competencias y el nivel de manejo que debe tener de una competencia un trabajador, ¿ya? Entonces, si por ejemplo nosotros en el descriptor de cargo definimos que el asistente de recursos humanos tiene que tener un nivel intermedio de Excel, no obstante, la persona que está ocupando el cargo tiene quizá un nivel usuario bajo, tenemos que capacitarlo para que llegue al nivel que el descriptor de cargo nos dice que la persona debe tener. ¿Fija? Entonces, volvemos al que el descriptor de cargo sigue, es un mapa de ruta, es una Biblia para nosotros, como se dice, porque en el fondo define las competencias y el nivel de competencias que tiene que tener cada trabajador. Entonces, también el descriptor de cargo nos va a guiar en el proceso de capacitación, porque precisamente nos va a definir las brechas. El descriptor de cargo dice que tiene que tener un nivel intermedio, no obstante la persona tiene un nivel usuario. Tenemos que capacitarla entonces para que llegue al nivel que nos está señalando el descriptor de cargo. ¿Se fijan? Por eso el descriptor de cargo es súper importante porque es transversal a todos los procesos. ¿Ya? Segundo, cuando se incorpora un nuevo proceso o se adquiere una nueva tecnología, ¿ya? Es decir, ahora, no sé, pues, utilizamos el sistema A para pagar los sueldos, pero la empresa definió y ahora va a utilizar el sistema B. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Capacitar a todos los trabajadores que van a ocupar ese sistema en el nuevo sistema B del pago de remuneración, ¿ya? O si se agrega un proceso nuevo, quizás que antes no se hacía, etcétera, obviamente requiere de una capacitación. Por ejemplo, lo que les contaba la semana pasada, el tema de la inclusión laboral es algo que a nosotros no nos formaron, pero de acuerdo a las leyes que están saliendo
en los últimos años pasa a ser una responsabilidad más de las áreas de recursos humanos. Entonces, por lo tanto, todos los que trabajamos en recursos humanos, el tema de la inclusión laboral es algo nuevo. Por lo tanto, tienen que ser capacitados sí o sí para que puedan hacer bien, cumplir bien con esta nueva ley que es de la inclusión laboral, que es algo nuevo, ya que nosotros no manejamos porque no es de nuestra área. Pero como salió esta ley, se vuelve una necesidad que las áreas de recursos humanos capaciten a sus trabajadores en temas de inclusión laboral. ¿Se fijan? Ese es un ejemplo bien concreto. Cuando se planifican cambios de cargo, vertical o horizontal, ¿qué quiere decir esto? Si una persona, digamos, cuando es horizontal, que va a cambiar de cargo, pero en el fondo va a seguir en la misma línea. Quizás yo soy el jefe de selección, pero me van a pasar a ser el jefe de remuneraciones. Mantengo la misma línea, la misma responsabilidad, pero con otro cargo. Y obviamente cuando es vertical es cuando yo estoy ascendiendo, cuando estoy subiendo a tomar un cargo de mayor responsabilidad. El hecho de asumir un nuevo cargo implica de por sí capacitación, ¿ya? No podemos dejar a una persona cambiarle a cargo y decirle ya, trabaja. Eso no puede ser. Siempre tiene que haber por parte de nosotros de recursos humanos, en la medida que se produzcan estos cargos de cambio, un proceso de capacitación. Aunque la persona esté en la empresa y maneje cierta información, siempre tiene que haber una capacitación en la medida que la persona asume un nuevo cargo. Que no necesariamente la tenemos que hacer nosotros, ¿ya? Pero la tenemos que coordinar, por ejemplo. Que su nuevo jefe capacite a esta persona en el sistema que utiliza. ¿Se fijan? Entonces, es importante que cada vez que hay un cambio de cargo también es implícito un proceso de capacitación. No es llegar y cambiar a una persona de cargo y asumir que va a desempeñar o por sí sola va a hacer el trabajo. No. ¿Ya? Y por último, como una política de desarrollo de personas. ¿Qué quiere decir esto? Que sea una política. Que muchas organizaciones, muchas empresas declaran que la capacitación es un proceso que siempre va a estar presente porque ellos, de alguna forma, centran su política de recursos humanos en el desarrollo de las personas. Entonces, muchas empresas tienen la capacitación como una herramienta permanente y tienen un área de capacitación interna y están capacitando constantemente a sus trabajadores porque lo definen como una política, así como algo que es inherente a cualquier proceso de la empresa. ¿Ya? Que generalmente no son las empresas chicas, no son las empresas chilenas, son las empresas grandes, multinacionales, que tienen tiempo, tienen recursos, como para poder tener un área que se encargue permanentemente de estar capacitando y desarrollando a los colaboradores. Entonces, básicamente, para responder a esa pregunta, ¿cuándo se debe capacitar? Tenemos esas cuatro respuestas. ¿Ya? Cuando hay brechas de conocimiento, cuando hay un proceso nuevo, una tecnología nueva, cuando hay cambios de cargo o ya definitivamente cuando la empresa declara que la capacitación pasa a ser algo que es inherente a la organización y que se tiene que capacitar siempre, de manera permanente a los trabajadores. Ya, ahora pasemos a lo que son las etapas del proceso de capacitación. Esto en detalle lo vimos en la clase anterior, ¿se recuerdan? Cuando veíamos la TNC, que veíamos cómo se hacía, qué instrumentos nosotros utilizamos para levantar información. Entonces ahí estaban las encuestas, los cuestionarios, las entrevistas, los focus group, etc. ¿Cuál es el objetivo de la TNC? Identificar las habilidades específicas para el desempeño del trabajo que se necesitan para mejorar el desempeño y la productividad. ¿Ya? Esto es precisamente lo que estábamos viendo en el caso anterior. ¿Ya? Identificar que la persona tiene que tener un nivel de conocimiento para desarrollar esta tarea, pero actualmente esa persona está en un nivel de conocimiento más bajo. ¿Y eso cómo lo podemos saber? A través de la evaluación de desempeño, a través de la observación, como lo veíamos en la clase anterior, a través de una entrevista que le hacemos a la jefatura, donde le preguntamos, por ejemplo, cómo están sus trabajadores, tienen alguna brecha que suplir, ¿se fijan? Entonces, la detección de necesidades tiene como objetivo lo que vimos en la clase pasada, levantar la información de los temas que son relevantes de capacitar, para no capacitar en algo que la empresa no necesite, sino que para que en el fondo hacer efectivo y hacer un uso eficiente de los recursos que nos implica capacitar, tenemos que obviamente detectar la necesidad efectiva. ¿Ya? Segundo, analizar el público para asegurarse de que el programa es adecuado para su grado específico de estudios y su experiencia y habilidades, así como sus actitudes y motivaciones personales. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Y por eso yo creo que mencionaba esto el tema del Excel, porque muchas empresas creen que capacitando en Excel van a mejorar las competencias de sus trabajadores. Entonces, a mí me ha tocado ver, por ejemplo, en casos de empresas productivas, de operarios que trabajan con maquinaria, que le han hecho curso de Excel. ¿Para qué? O sea, al final nunca ocupan Excel en su trabajo. ¿Se fija? Entonces, le están haciendo un curso que no es apto, como dice ahí, para su grado específico de estudio, ni tampoco para la pega que está haciendo. ¿Ya? No vamos a poder enseñarle, por ejemplo, no sé,
chino mandarín a una persona que está trabajando atendiendo público en español. Se fijan, son como, es bien exagerado el ejemplo, pero obviamente tenemos que hacer capacitaciones que sean pertinentes al nivel y la naturaleza del cargo. Puede sonar obvio, pero muchas empresas no lo hacen y llegan y hacen cualquier tipo de capacitación. Y a veces pasa que hacen capacitaciones de cosas que la gente ya sabe hacer, que a mí me ha pasado mucho eso, de a veces llegar a hacer cursos de empresas de cosas que las personas ya saben hacer, por lo tanto estáis perdiendo recursos. O también hacer capacitaciones en temas que están a un nivel de funciones que los trabajadores nunca van a realizar. Entonces es importante que haya una coherencia entre los temas a capacitar y el público al cual tú vas a desarrollar la capacitación. Tiene que ser pertinente, si no, no tiene sentido capacitar. ¿Ya? Y también desarrollar indicadores que permitan medir el impacto de la capacitación. ¿A qué nos referimos con esto, con indicadores? Finalmente, cuando hablamos de indicadores, van a ser, digamos, evidencias de que la capacitación tuvo un impacto. ¿Y por qué se hacen acá? Porque básicamente nosotros cuando queremos medir el impacto de la capacitación, vamos a hacer una comparación entre antes de aplicar la capacitación y después de que aplicó la capacitación, ¿cierto? Pero esos indicadores tienen que estar definidos previamente, ¿ya? Entonces, por lo tanto, quizás, si vamos a hacer un curso de capacitación en Excel, antes de hacer la capacitación, le vamos a preguntar a la persona, a través de una encuesta, por ejemplo, ya, ¿qué sabe hacer en Excel? Y la persona nos va a decir qué sabe hacer en Excel. Una vez que nosotros apliquemos la capacitación, al final, le vamos a aplicar la misma encuesta y le vamos a decir, ¿qué sabe hacer en Excel? Y obviamente, si la persona pasó por un proceso de capacitación, la respuesta debiese ser que aprendió más y que sabe hacer más cosas. Ese sería un indicador de que efectivamente la capacitación tuvo un impacto, ¿ya? De que el antes y el después, obviamente, se nota que hubo una diferencia. Melanie pregunta por el chat, profe, ¿con qué sistema más eficiente y rápido medir los resultados? Siempre son encuestas o pruebas, casi como tal como nosotros le hacemos pruebas, por ejemplo, ustedes de conocimiento, si están capacitando a un equipo de trabajo en algo, en un conocimiento, generalmente aplíquenle la misma prueba al principio y al final. Si la capacitación tuvo un impacto, obviamente los resultados de la evaluación al final deben ser mucho mejores que los que tuvieron al principio. Si tienen los mismos resultados, es que la capacitación no sirvió, no tuvo ningún impacto y hay que hacerla de nuevo. Entonces, siempre lo más fácil es aplicar la misma prueba antes y después. Esa es la mejor forma de medir el impacto. La segunda etapa, o sea, ya tenemos levantada la información, hicimos la encuesta, entrevista, etcétera, y tenemos ya súper claro en el fondo cuáles son los temas que nosotros vamos a capacitar o tenemos la necesidad de capacitar. Pasamos a el diseño de la instrucción. ¿Qué quiere decir esto? Donde es la parte técnica, donde ya la persona especialista en temas de capacitación, principalmente en temas de contenido, en temas curriculares, organiza el curso. ¿Ya? En términos prácticos, esto ya no se hace. ¿Por qué? Porque el CENSE tiene los cursos armados. Ahora, si usted está en una empresa grande que tiene un área de capacitación interna, generalmente las empresas que tienen áreas de capacitación interna no ocupan Sense. ¿Por qué? Porque tienen recursos, tienen plata al interior de la organización, por lo tanto no van a este beneficio que entrega el Estado. Y como tienen un área propia, se encargan ellos de hacer sus propios cursos en función de la empresa, etcétera. Pero pasa puntualmente en las empresas grandes. Por lo general, nosotros vamos a utilizar los cursos que ya están listos. Entonces, ahí en unos minutos más vamos a ingresar a la página del Sense y yo les voy a mostrar cómo está el tema de los cursos ya definidos. Pero básicamente el diseño de la instrucción es armar el curso. Lo hacemos nosotros, si que ustedes llegan a ser especialistas en temas de capacitación, puede ser, porque no es nuestra función como recursos humanos generalmente montar o generar estos contenidos. Hay personas que son especialistas en esto, personas que se dedican a trabajar en capacitación, que son relatores y que de alguna forma se han capacitado en temas curriculares, por lo tanto saben cómo es diseñar un currículum de un curso de capacitación. ¿Ya? Esto ya es algo referencial, pero básicamente cuando hablamos del diseño de la instrucción es la capacitación en sí, las actividades, las evaluaciones, cuántas horas va a tener, qué perfil tiene que tener el docente que va a hacer la capacitación, etcétera. En el fondo ese es el diseño de la instrucción. Después viene la aplicación, que es básicamente aplicar, hacer el curso de capacitación. Donde aquí básicamente lo que nosotros hacemos es dejamos al relator a cargo y él se encarga de pasar los contenidos, etcétera. Aquí la verdad es que no hay mucho que ver porque básicamente la aplicación es hacer el curso como se hace. Y ahí, obviamente la aplicación del curso va a depender de la naturaleza,
de la temática que se está analizando. Y por último, y que esto es importante, el seguimiento, la evaluación. ¿Por qué es importante? Porque la empresa está invirtiendo. Entonces, generalmente, a mí me ha pasado, cuando uno va a hacer una capacitación, el gerente general siempre tiene como su temor porque en el fondo dice, oye, me va a costar tanta plata, independiente que a veces el CENSE le va a financiar una cierta cantidad, igual hay un costo de la empresa, ¿ya? O le va a tomar tiempo, o va a sacar a la gente su trabajo en el fondo para poder capacitarse, entonces siempre está ese tema de los cargos de liderazgo en el fondo, de decir, ¿me va a servir finalmente? ¿Va a tener algún impacto? Y eso es lo que nosotros tenemos que efectivamente evidenciar. Es decir, sí, efectivamente la capacitación sirvió o no, porque también puede pasar. La capacitación puede no servir. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer? Era lo que estaba preguntando Melanie hace un rato. ¿Cómo nosotros podemos medir que la capacitación efectivamente tenga un impacto? Primero, hay distintos niveles. El más inmediato es la reacción, que es documentar la reacción inmediata de los participantes ante la capacitación. Entonces, me imagino que ustedes también, si han participado alguna vez en una capacitación en su empresa, termina la capacitación y a ustedes les pasan una encuesta o les llega una encuesta por correo. Y les preguntan, ¿qué le pareció la capacitación? ¿Aprendió algo? ¿El relator fue bueno? ¿La infraestructura fue bueno? ¿Le gustó el coffee break, por ejemplo? Eso, cuando pasa eso, en el fondo están haciendo un seguimiento y solamente midiendo algo muy básico que es la reacción. ¿Me gustó o no me gustó? ¿Fue interesante o no fue interesante? Y eso lo hacen, como les digo, a través de una encuesta que por lo general se aplica una vez inmediatamente finalizada la capacitación. Y que tiende, como les digo, a medir la reacción, que básicamente ver si a mí me gustó o no me gustó, si consideré que me sirvió o no. Nada más que reacción, una percepción. Y generalmente es a través de una encuesta. Después viene otro nivel, es el aprendizaje. ¿Cómo nosotros medimos el aprendizaje? Obviamente, algo que antes no sabía, antes de la capacitación no sabía, después de la capacitación lo debe saber. ¿Ya? Si estamos haciendo una capacitación en Excel a nivel intermedio, por ejemplo, antes de la capacitación la persona no sabía hacer tablas dinámicas, pero terminando la capacitación sí sabe hacer tablas dinámicas. Entonces, ahí tenemos un indicador de aprendizaje. Un conocimiento que estaba ausente antes de la capacitación está presente al final de la capacitación. Entonces ahí tenemos un aprendizaje, porque algo que no se sabía, posteriormente a la capacitación se sabe. Entonces, ¿eso se puede verificar? O sea, verificar, sí, como a través de una prueba, por ejemplo. Sí, sí, en el mismo ejemplo, la persona no sabía hacer tabla dinámica, le hacemos después, al final de la capacitación, una prueba para que ver si la persona sabe hacer tabla dinámica. Y si sabe hacer tabla dinámica, la capacitación fue exitosa. Yo sí, está levantando la mano. Profe, nosotros los de recursos humanos, ¿capacitamos o hacemos citas para capacitar? Nosotros nos encargamos del proceso administrativo, de hacer la DNC, hacer la detección de la necesidad de capacitación, hacer todo el trámite de CENSE, pero la capacitación en sí como docente, como relator, generalmente nosotros no la hacemos. Buscamos un especialista en el tema que nosotros vamos a capacitar. La que nosotros Ah, podemos hacer generalmente es la inducción. Generalmente la inducción está a cargo de nosotros cuando le presentamos al trabajador la empresa, eso. Pero en general cuando nosotros hacemos capacitación nos encargamos como de la parte, como de armar, como la parte. administrativa, Claro, la parte administrativa. Nosotros no hacemos la relatoría, a menos que se dediquen a eso, que también puede ser. Pero puntualmente, como área de recursos humanos, nosotros nos encargamos del papeleo, de la DNC y de los trámites con la T, con el CENSE, que lo vamos a ver después. ya, ¿Ya? profe, gracias. Generalmente estas actividades de seguimiento y aprendizaje lo hace el relator también. Viene como el paquete completo, por decirlo de alguna forma, cuando nosotros contratamos un curso de capacitación, ¿ya? Entonces, estábamos en los niveles de seguimiento. El primero y el más básico es la percepción, el segundo el aprendizaje, ¿ya? Porque básicamente si a mí me enseñan algo en una capacitación, posteriormente deberé ponerlo en práctica. Después viene un nivel que es un poquito más complejo, que es el comportamiento, ¿ya? El aprendizaje es más fácil porque en el fondo yo antes de la capacitación no sabía sumar, después sí sé sumar, ¿ya? Pero cuando hablamos de comportamiento es que la capacitación tuvo un impacto en mi comportamiento y que yo cambié. Entonces, ahí ya es un poquito más complejo poder medir y generar también un cambio a partir de una capacitación. Entonces, supongamos, por ejemplo, que estamos trabajando con el equipo de gerentes en una capacitación de liderazgo. La forma de ver, la única forma de ver si esa capacitación fue efectiva es que estas personas modifiquen su comportamiento, porque estamos hablando algo que tiene que ver con habilidades blandas, ¿cierto? Como es el liderazgo.
Por lo tanto, no le podemos hacer una prueba técnica, ¿ya? Porque si le preguntamos qué es liderazgo, ya lo más probable es que en términos técnicos sepan y de memoria nos puedan dar una respuesta. Pero no, ¿eso significa que fue una capacitación efectiva de liderazgo? No, porque una capacitación efectiva de liderazgo no es para que la persona sepa conceptos de liderazgo, sino que para que la persona sea un buen líder. ¿Y cómo nosotros evaluamos eso? Observando su comportamiento, ¿ya? Y eso ya un poquito más largo, de larga data, etcétera. Entonces, por ejemplo, no sé, si la persona, el jefe, antes de la capacitación no saludaba a sus trabajadores antes de llegar, se supone que después debería saludarlo. Entonces ahí el seguimiento debería ser, saluda a las personas, conversa con sus trabajadores. ¿Se fijan? Es un poquito más complejo y un poquito más extenso de poder analizar, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Y por último, los resultados, que es básicamente algo más cuantitativo, por ejemplo. Si antes un trabajador producía 100 unidades en un día, quizás después de la capacitación produzca 150. Resultado concreto. El trabajador aumentó su producción en un 50%. ¿Se fijan? Entonces, eso ya más evaluable, ¿sí? Porque a través de una definición cuantitativa, básicamente, nosotros podemos definir si el trabajador avanzó o no en términos de conocimiento. ¿Ya? Entonces, en términos de seguimiento, y que es súper importante, como les digo, porque finalmente el gerente o el dueño o el líder de la empresa siempre les va a decir cuánto me cuesta y cuánto gano. ¿Ya? Entonces aquí se habla de un concepto generalmente con el cual se mide la eficiencia de la capacitación, que es el retorno de la inversión. Si yo gasto 100 en capacitación, posteriormente, claro, los trabajadores deberían estar produciendo quizás un 120%, aumentando su productividad en un 20%. ¿Se fijan? Entonces, si yo invierto 100 por cada trabajador, quizás después cada trabajador me va a producir 20% más. ¿Se fijan? Entonces, ahí yo puedo cuantificar. ¿Ya? Entonces, generalmente la capacitación se enfoca en eso. Yo voy a invertir recursos humanos, infraestructura, etcétera, pero siempre se va a esperar que en el fondo la empresa tenga alguna mejora. ¿Y yo cómo evidencio eso? A través de evaluación o seguimiento a cualquiera de estos 4 niveles. ¿Ya? Ahora, vamos al proceso en Chile, y aquí nos vamos a meter directamente a lo que es Sense y a lo que es la franquicia tributaria y cómo opera el sistema con este beneficio. Acá, bueno, tenemos a la empresa o la organización en general, porque tienen que ser empresas de primera categoría las que pueden postular al beneficio Sense. Y tenemos dos actores externos, que son la TIC y la OTEC. ¿Ya? Entonces yo como empresa, pública, privada, organización, etcétera, quiero capacitar a mis trabajadores a través de la franquicia tributaria Sense. Voy a contratar a una OTIC, el cuadrito que está en la parte superior, en el triángulo en la parte superior, inferior izquierda, que es una OTIC. Y su sigla es un organismo técnico de intermediación de capacitación. Entonces, perdón, ahí la palabra clave es intermediario. ¿Por qué? Porque está otro actor que es la OTEC, que finalmente es la OTEC la que se va a hacer cargo de dictar el curso. ¿Ya? Ellos van a traer al relator, van a inscribir el curso en el CENSE, van a pasar la lista, todo el tema administrativo, lo va a hacer la OTEC. ¿Ya? Pero ¿quién hace esa negociación con la OTEC? Es la OTEC. Entonces, finalmente, nosotros, que era un poco lo que estaba preguntando Yusi, ¿cuál es nuestro rol en la capacitación? Primero, hacer la detección de necesidad de capacitación, decirle a la empresa, tenemos que capacitar en estos temas, y posteriormente, como se dice en el fútbol, le pasamos la pelota a la TIC. Y la TIC es la que se encarga de empezar a buscar a la OTEC, a los profesores, ver los cursos, todo el tema administrativo lo ven ellos. Entonces, ahí, en términos prácticos, la franquicia Sense es un beneficio súper bueno en dos cosas. Uno, nos aporta dinero, ¿ya? Para poder capacitar a nuestros trabajadores. Dos, la franquicia está hecha para que finalmente nosotros no le dediquemos tanto tiempo, y tanto la TIC como la OTEC sean los que se encarguen de hacer toda la gestión de búsqueda y el papeleo administrativo de lo que es el proceso de capacitación. ¿Ya? Entonces, es importante que ustedes conozcan en el fondo cuál es el rol de la TIC y de la OTEC. Yo sí. Profe, y el momento de la persona que capacita también tenemos que buscarlo nosotros. ¿Cómo? Al capacitar un tema Ajá. de algún área, ¿también Recursos Humanos se encarga de buscar a la persona para capacitarla? No, la TEC. Nosotros no hacemos nada. O sea, yo le digo a la TIC, por ejemplo, quiero capacitar a mi equipo en Excel.
Ah, perfecto. Y la TIC se lleva esa tarea. Entonces después va a venir la TIC y me va a decir, ya empresa, mira, tengo estos cursos de 30, de 100, de distintas horas, y ahí están los relatores. Cada OTEC ya tiene los cursos inscritos. Entonces, Pero igual hay que informarlo, informárselo a ellos. sí, po, sí, sí, hay que hacer un formulario y todo, pero básicamente todo ese trabajo de búsqueda de tanto de relatores como de OTEC como de cursos lo hace la TIC, no lo hacemos nosotros. Nosotros solamente le pasamos la tarea a la TIC. Es decir, quiero capacitar en tal cosa y la TIC es la que se encarga de hacer todo el trámite administrativo. Y la OTEC es la que se encarga de dictar la capacitación. Ese es básicamente el rol. Entonces, Ya, en profe. ese proceso, la empresa tiene un rol mandante. La OTIC tiene un rol administrativo, que es básicamente hacer todo el papeleo de la OTEC, de la capacitación, y la OTEC es la que finalmente termina haciendo la capacitación. El instituto o la organización que finalmente termina entregando la capacitación con sus relatores, etc. ¿Ya? Vania, está levantando la mano. Profe, ¿qué significa la sigla OTEC? Ah, OTIC, recuerden que es Organismo Técnico Intermediador de Capacitación y la sigla OTEC significa Organismo Técnico Encargado de la Capacitación. Entonces, uno es intermediador y el otro es el encargado de la capacitación. O ¿Qué es sea, la franquicia? la TIC le habla a la OTEC. Claro, la TIC es la que hace como la parte administrativa de inscripción de los cursos, de la búsqueda, y la OTEC es finalmente la que me hace el curso. Ah, ¿Ya? ya. Ahora, cuando veamos la página, que eso va a quedar un poquito más claro. Ahora, ¿qué es la franquicia tributaria? ¿Qué es este beneficio Sense? Al ser tributario, directamente apunta a temas de impuestos. Entonces, ¿cómo funciona en términos prácticos este tema? Cuando ustedes están trabajando en recursos humanos, todos los meses de enero de cada año, ustedes van a tener que sacar un formulario, una declaración jurada del sistema de remuneraciones, ya que el formulario 30 que ustedes lo van a aprender a hacer el próximo semestre en procesos contables. Entonces, ¿qué hace y por qué lo hacen en enero? Porque en el fondo ustedes tienen que sacar un libro de remuneraciones de todo el año anterior. O sea, por ejemplo, ahora en enero del 2021, ¿ya? Las empresas sacaron la declaración jurada del año 2020. Y en esa declaración jurada, que es un documento que se tiene que enviar al Servicio de Impuestos Internos, están todas las remuneraciones que nosotros pagamos el año pasado. ¿Ya? Y eso, obviamente, es un documento que se va al Servicio de Impuestos Internos y el Servicio de Impuestos Internos nos dice, sí, efectivamente esto está bien, ya, y lo timbre. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer para poder acceder a la franquicia tributaria es hacer esta declaración jurada al Servicio de Impuestos Internos, donde nosotros le decimos al Servicio de Impuestos Internos, gastamos tanto en remuneraciones el año pasado. ¿Ya? Entonces, supongamos que nuestra empresa el año pasado gastó 100 millones de pesos en remuneraciones. Entonces, nuestra declaración jurada que nosotros hacemos en enero y que se la entregamos al Servicio de Impuestos Internos, le decimos, mira, Servicio de Impuestos Internos, nuestra empresa el año pasado pagó 100 millones de pesos en remuneraciones. ¿Ya? Y si queremos utilizar la franquicia, el servicio de Impuestos Internos nos va a decir, ok, usted quiere utilizar la franquicia, ya, yo le voy a dar el 1% de lo que usted pagó en remuneraciones durante el 2020. Y como eran 100 millones, nos va a dar 1 millón de pesos que nosotros vamos a tener para poder capacitar a nuestros trabajadores. ¿Ya? Así funciona. Ahora, no es que, ojo, no es que el Estado nos dé ese 1 millón de pesos, ¿ya? Y aquí entra el concepto tributario, sino que la empresa deja de pagar ese 1 millón de pesos en términos de impuestos. O sea, aquí la franquicia funciona en esa lógica, ¿ya? El Estado le dice a la empresa, no me pagues ese 1% de tus remuneraciones, pero úsalo en la capacitación para tus trabajadores. ¿Fijan? Entonces, es un beneficio que el Estado deja de percibir estos impuestos en función de que mejor le diga a la empresa, mejor en vez de pagarme impuestos, ocupa esa plata y capacita a tus trabajadores. Y ese monto corresponde, como les digo, al 1% de lo que la empresa pagó en términos de remuneraciones el año anterior. ¿Ya? Yo sí, no sé, Ivania, ¿están levantando la mano o quedaron con la mano levantada anteriormente? Yo, profe, ¿es necesario ocupar la franquicia tributaria? No es necesario, algunas empresas no la ocupan. De hecho, algunas empresas no la ocupan porque no la conocen y otras empresas no la ocupan porque ocupan sus recursos propios. Es que sabe que no entendí mucho eso. ¿Para quién la ocupaban? ¿Cómo funciona la franquicia? Sí, pues ¿para qué alguna empresa la ocupa?
No, pues, la franquicia tributaria Sense es para capacitar. Ah, Directa, ya. directamente para capacitar. Entonces Entonces, piden eso para capacitar a la gente. claro. Entonces, o sea, como decía, más que pedirle plata al Estado, el Estado te dice, ese monto que era el 1% de tu planilla del año pasado, en vez de pagármela como impuesto, no me la pagues, sino que usa esa plata para capacitar a tus trabajadores. Así funciona la franquicia tributaria. O sea, por eso es tributaria, porque siempre cuando hablamos de tributario, de tributo, hablamos de impuestos. Entonces, el Estado le dice a la empresa, no me pagues esa plata, mejor capacita a tus trabajadores. Y esa plata es el 1% de lo que yo pagué en sueldo el año pasado. O sea, es decir que uno igual tiene que pagar, la empresa tiene que pagar para capacitar. Sí, pues hay un porcentaje que lo vamos a ver ahora, que también Y hay ciertos tramos. en vez de ocupar plata de la empresa, van a la franquicia tributaria. Claro, exactamente. Ah, ya. Entonces, ese es un incentivo del Estado para que las empresas capaciten a sus trabajadores. Entonces, en vez de gastar plata adicional, el Estado les dice, no me pague impuestos en este monto, sino que mejor capacita a tus trabajadores. ¿Ya? Vania también estaba levantando la mano. No sé si te había quedado la mano levantada anteriormente. No, profe, se me había quedado levantado. Ya, ok. ¿Queda claro cómo funciona la franquicia? Yo sé que es un poco enredado, que quizás no es tan fácil, lo van a ver más detalle el próximo año, pero básicamente la idea es que me interesa que ustedes tengan claro que la franquicia tributaria es un beneficio del Estado para la empresa para que puedan utilizar el 1% de su monto de remuneraciones para capacitar a sus trabajadores. Camila, Profe, consulta y si la empresa igual no quiere capacitar, igual tiene que llenar el formulario. no la Ah, usa. ya. Simplemente no la usa. Yo me he dado cuenta que muchas empresas no la ocupan por desconocimiento. Si no lo saben usar, pues no saben que existe este beneficio. Entonces, de hecho, muchos alumnos que están haciendo prácticas precisamente ahora están haciendo esto en sus empresas porque entraron a alguna pyme, se dieron cuenta de que no estaban usando el Sense y empezaron a hacer su práctica utilizando el Sense porque de verdad es un tema que se ocupa bastante poco, como que las empresas no lo conocen, no lo ocupan. ¿Ya? Entonces, vamos a ver esto en temas prácticos, digamos, cómo funciona. Entonces, para hacerlo más práctico, miren, vamos a ir a la página del Censo. Cuando ustedes tengan que realizar algún curso de Sense o la empresa les diga ya tenemos que hacer algún curso, siempre ustedes van a tener que ingresar a esta página que está acá. eligemejor.sense.cl, que es la página donde están alojados todos los cursos del Sense que ya están inscritos, ¿ya? Entonces, como yo les decía, una de las gracias es que ya no tenemos que hacer los cursos. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en recursos humanos era un tema, porque cuando hacíamos curso de capacitación había que diseñarlo, había que armarlo en términos de hora y todo el tema, y después nos la mandaba al Sense. Y el Sense tenía que revisarlo, tenía que validar el curso para posteriormente inscribirlo. Entonces, desde que yo hacía el levantamiento de la información hasta que el Sense me inscribía el curso, podían pasar 4 o 5 meses. ¿Ya? Todo eso ahora se evita. ¿Por qué? Porque los cursos del Sense ya los tiene listos. Entonces, no es uno el que tiene que crear el curso, sino que uno tiene que ir a buscar el curso que ya está listo. ¿Ya? Entonces, en esta página que se llama eligemejor.sense.cl están todos los cursos que el Sense tiene disponible para nosotros, ¿ya? Para nuestra empresa. Eh, este banner de color rojo que dice búsqueda de cursos gratuitos, por lo general no está. Ahora se activó por el tema de la pandemia y básicamente el Sense está entregando cursos que antes eran pagados gratuitos, ya en el fondo para mejorar las competencias de las personas que están buscando trabajo, netamente por un tema de contexto. Ahora, si quieren buscar algún curso gratuito de capacitación, lo pueden buscar ahí, ¿ya? Lo que a nosotros nos interesa como empresa es este, ¿ya? Donde está el banner azul que dice búsqueda de cursos por empresa. Entonces, acá, como yo les decía, la gracia de esta página es que nosotros vamos a poder buscar cualquier curso de la materia que nosotros necesitemos y el curso va a estar inscrito, va a estar la OTEC, va a estar el relator, va a estar todo listo. Entonces, acá, donde está la lupita, por ejemplo, nosotros vamos a buscar cursos de remuneración. Busquemos un curso de remuneración. Vamos a dar buscar. Y el sistema nos va a buscar todos los cursos de remuneraciones que estén disponibles en todo Chile, ¿ya? Con la siguiente información.
Por ejemplo, acá hay un curso que se llama Cálculo de remuneraciones y sus actualizaciones, ¿ya? La OTEC está, se fijan, ya está la OTEC, Sociedad Educacional Planacap Limitada. Es decir, que si yo contrato este curso, lo va a tener que hacer esta OTEC, porque esta OTEC tiene inscrito ya este curso, ¿ya? Tiene 7 estrellas, bueno, tiene una pura valoración. Igual hay que fijarse en eso, porque obviamente que la puntuación va a depender, por ejemplo, que tiene 7 y tiene 9 valoraciones. Ah, ese curso debe ser bueno, porque 9 personas lo calificaron con la nota máxima, ¿se fijan? Entonces también hay que tener como referencia en eso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, pinchemos este curso. Acá nos va a dar la información en detalle. Entonces acá está el nombre del curso, que en este caso es Cálculo de remuneraciones y sus actualizaciones. La TEC, chuta, se me bajó, perdón. La TEC es la Sociedad Educacional Planacap Limitada. Y acá está la información de la TEC, ¿ya? Y acá está el detalle del curso. Y esto es importante en el fondo, porque cada curso tiene asociado un código, ¿ya? Que en este caso está acá. Este curso que nosotros estamos viendo en particular tiene ese código, ¿ya? Está también la información de la cantidad de horas. En este caso, este curso en total tiene 16 horas. Tiene 3 horas teóricas y 3 horas prácticas. ¿Qué nos quiere decir eso? Que este curso está pensado para que los alumnos vayan 3 horas al aula, pero el resto de las horas prácticas, 13 horas, lo más probable es que sea en un laboratorio, ¿ya? No tiene hora e-learning, es decir, este curso es 100% presencial y está pensado para un total de 20 alumnos. Y este curso, como está inscrito, tiene vigencia hasta este año, hasta el 24 de noviembre de este año. Los cursos que la OTEC inscriben en el CENSE tienen una cierta duración, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este curso particular lo van a tener que actualizar en noviembre si quieren mantenerlo dentro de la parrilla que el CENSE nos va a ofrecer, ¿ya? Entonces acá está la información en general. Este curso es del área de administración, de la especialidad de administración contable, es presencial, como dice acá. Tiene un valor efectivo por participante de 96.240. ¿Qué quiere decir eso? Como dice ahí, el valor efectivo es el valor máximo que puede cobrar el organismo por participante dentro del marco de la franquicia tributaria. Entonces, por cada una de las personas, lo máximo que me puede cobrar la OTEC son 96.240. ¿Ya? Pero acá hay otro datito que dice valor máximo imputable. Si se fijan, ya está con un asterisco. ¿Qué quiere decir eso? Valor máximo imputable, valor máximo de aporte del Estado por participante, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Si en este caso, el valor efectivo del curso son 96 y el valor máximo imputable son 80, que básicamente estos 80.000 significa que el 100% que el CENSE me va a pasar a mí para este curso es de 80.000 pesos por participante. ¿Se fijan? Por lo tanto, yo como empleador tendría que hacerme cargo solamente de la diferencia, que serían 16.240 pesos, ¿ya? Entonces, en este caso, si yo tuviera la franquicia CENSE, ese curso, que originalmente por trabajador tiene un valor de 96.240 pesos, el CENSE me va a cubrir 80.000 pesos de ese curso, por lo tanto yo como empleador solamente voy a tener que pagar 16.240 pesos. ¿Se fijan? A eso apunta el CENSE, de que estos cursos de capacitación sean lo más bajo posible para el trabajador, ¿ya? O sea, igual la empresa paga un porcentaje. Paga un porcentaje, pero también va a depender de la renta del trabajador. ¿Por qué? Porque la franquicia también está enfocada en que al trabajador que tenga renta baja no pague, ¿ya? Y que la franquicia le cubra el 100%. Ahora, trabajadores con renta alta, que creo que son sobre 2 millones, se les cubre menos. Entonces también hay ciertos tramos, ¿ya? Dependiendo de el sueldo del trabajador, ¿ya? Y eso lo vamos a ver ahora. Entonces acá hay más información del curso. Por ejemplo, todos los cursos tienen que tener esta información en el CENSE. La competencia a desarrollar, que en este caso es, al término del curso, los participantes capacitados estarán en condiciones de ejecutar eficientemente una liquidación de remuneraciones. Esa es la competencia en el fondo que ellos están desarrollando. ¿A quién está dirigido? Contadores, asistentes contables, encargados de recursos humanos y encargados de administración. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener la persona? En este caso no es mucho. Que sepa leer y escribir. Y conocimiento de la estructura organizacional de la compañía. ¿Cuáles son los aprendizajes esperados?
realizar eficientemente el procesamiento de la información para el pago, identificar y aplicar en forma correcta pues, el concepto y cálculo de indemnización, etc. El equipo docente, se fijan, aquí la OTEC hasta que tiene los cursos, perdón, hasta que tiene los profes, ¿ya? Esta OTEC, para dictar ese curso, tiene estos dos profes, Rosa Ibáñez y Silvana Ballesta. O sea, si nosotros contratamos a la TEC, alguno de estos dos profesores nos va a hacer el curso. ¿Cuál es la metodología? Bueno, en este caso es teórica práctica, ¿ya? Porque obviamente tiene una parte teórica y una parte práctica. ¿Cuáles son los requisitos? En este caso, como los cursos de Sense, tal cual como cualquier curso, tiene un mínimo de asistencia y un mínimo de nota, ¿ya? Entonces, por lo general, tal cual como ustedes, los cursos se aprueban con nota 4 y también hay un tema de asistencia. Se exige por lo general un 75% de asistencia a los cursos Sense. ¿Y esa asistencia cómo se divide? Con huellero, ¿ya? Antes era con lápiz. Entonces, ¿qué pasaba? Había mucho mal uso del Sense. ¿Ya? Había notés que se llenaban de cursos y contrataban relatores que nunca existían y que hacían cursos. ¿Por qué? Porque era llenar papeles nomás. Entonces, al final, había mucho mal uso y había mucha estafa con el tema del Sense. ¿Cómo lo evitaron? Con la huella. Entonces, la única forma de registrar asistencia ahora en el Sense es a través de un huellero digital, ¿ya? Entonces, cuando ustedes hagan un curso, por ejemplo, dentro de las funciones que ustedes van a tener que desarrollar sí o sí, es verificar que los trabajadores registren asistencia a través de su huella. Porque ahora, como digo, como había tanta mal uso de la franquicia, la única forma de evitar ese mal uso fue haciendo que las personas declararan su asistencia a través de la huella digital, ¿ya? Y esto es importante, los valores estimados. Aquí ya habíamos visto. En total son 16 horas para un máximo de 20 participantes, que si nosotros, bueno, si tuviéramos 20 participantes por 16 horas nos daría ese valor, 1.924.000. Por participante ya habíamos visto que el valor era 96.240. Hay un valor por hora efectivo, que es el valor hora Sense. Entonces, en este caso, cada hora de capacitación tiene un valor de 6.015, pero para efectos Sense, el Sense va a cubrir por esa hora un total de 5.000 pesos. Yusi está levantando la mano. Profe, Ujú. pero antes de que existiera la huella para la asistencia, ¿lo hacían firmar un papel? Había que firmar un libro de asistencia. O sea, ustedes firmaban con un lápiz. Entonces, ¿qué hacía la OTEC? Firmaba cualquier persona. Por ejemplo, yo le pregunté a mi pareja recién sobre las capacitaciones que ellos le hacían y me decía que tenía que firmar un papel, no un libro. Entonces no son de Sense, porque las de Sense son con huelleros. Todas las capacitaciones de Sense son con huelleros. Quizás ahí la capacitación que le está asistiendo son de la empresa, pero las de Sense siempre son con huelleros. Yo, profe, De hecho, las OTEC tienen que contratar, eso fue un tema, la OTEC tuvieron que contratar el servicio de huellero digital y todo porque antes no lo tenían. Entonces, obviamente se le sumó un costo a la OTEC. ¿Ya? Y miren, acá donde están los valores, hay una calculadora que dice simular. Entonces, acá nos va a entregar información general por parte de la empresa. Entonces, acá arriba dice el valor efectivo por participante. Recuerden que este curso tiene un total de 16 horas, entonces cada participante debiese pagar 96.240, pero dado que está con la franquicia Sense, se puede pagar un máximo de 80.000 pesos por cada uno de los participantes. Y si se fijan acá, están los tramos, ¿ya? Que era lo que les decía yo. Entonces, una persona que gana menos de 1.294.950 tiene un 100% de cobertura de la franquicia. ¿Qué quiere decir eso? Esa persona, todas las personas de la empresa que van a participar de este curso y que ganen menos de 1.294.000 no tiene costo. Esas personas tienen el curso gratuito, ¿ya? Ahora, si las personas ganan entre 1.294.000 y 2.589.000, el Sense solamente le va a cubrir el 50%. ¿Qué quiere decir esto? Es la empresa el que va a tener que pagar el otro 50% de las personas que estén dentro de este rango de ingresos, ¿ya? Entre los 2.294.000 y los 2.589.000, ¿ya? Y si alguien en la empresa gana más de 2.589.901, el Sense solamente le va a cubrir el 15%, ¿ya? Por lo tanto, es la empresa la que debiese cubrir el 85% restante de ese curso. ¿Se fijan? Entonces,
Por lo general, obviamente, las empresas apuntan a capacitar a personas con menos renta, porque capacitar personas con más renta no les sirve porque le tiene un costo mayor. Entonces, por lo general, si se fijan, por lo generalmente las empresas utilizan este recurso para capacitar a sus trabajadores en la medida que tengan una cobertura de un 100%. Ivonne está levantando la mano. Profe, consulta, o sea, el 100% de la cobertura de la franquicia sería los 80.000 pesos. Claro, claro, Ah, ya, y de ahí se va descontando el 50 o el 15. exacto. Ah, ya, ya, ya. Vale, profe. Entonces, acá este simulador les permite ir jugando. Por ejemplo, acá supongamos que tenemos 3 personas. Y ahí nos da el valor total de la empresa. ¿Ya? Supongamos que tenemos una. ¿Se fijan? Como tenemos una y el valor es 96.000 y la cobertura es 80, ¿cuánto es el aporte de la empresa? ¿Cuánto es lo que le cuesta a la empresa? 16.240. Si son 2, 32. Si son 3, se fijan. Ahora, supongamos que tenemos una persona acá que gana entre 1.290.000 y 1.285.000. ¿Se fijan? Ahí los costos van subiendo. Supongamos que tengamos uno acá. Acá no, el costo no va a subir harto. Hasta ahora llevamos, por ejemplo, si se fijan abajo, el aporte de la empresa son 104. Si ponemos uno acá abajo, se dispara a 189. ¿Ya? Pero se fijan, al final, la idea es que esto en detalle lo van a ver el próximo año cuando lo vean en capacitación, donde van a tener que manejar el formulario y todo. Lo que me interesa de acá es que ustedes tengan claro cómo funciona. Entonces, si se fijan, por ejemplo, acá nosotros tendríamos un curso para 5 personas. 3 con el 100%, una con el 50% y una con el 15%. ¿Cuánto sería el costo total para la empresa? 481.200. Pero, como estamos con la cobertura Sense, el Sense nos va a cubrir 292.000 pesos y por lo tanto ese curso para la empresa solamente va a tener un costo de 189.200. Entonces, si tuviéramos solamente personas con la cobertura 100%, que en este caso llega hasta 80.000 pesos, este curso, en vez de costarnos 288, nos costaría solamente 48.700. Eso. Profe, Entonces, si pone las de 20 personas, ¿cómo? para saber, porque se supone que esta capacitación es para 20 personas. Yo pongo el máximo de 20, en vez de costarme 1.924.000, me costaría 324.800. ¿Me fijan? Igual se ahorra bastante. Sí, esa es la idea. Entonces, en vez de gastarme 2 millones, me estoy gastando 325.000 pesos. Es un aporte para la empresa, sí. Y como les digo, generalmente se ocupa bien poco. Ahora, Profe, gracias también. Sí, Camila estaba hablando, parece. sí, abajo salía algo de la cobertura por un comité. ¿Ese comité lo tiene una sola organización o pueden tenerlo varias? Buena pregunta. Hay un comité que se llama el comité. Voy a poner otro curso para responder la pregunta. Por ejemplo, les quiero mostrar. Si nosotros ponemos liderazgo, que es algo súper blando, vamos a mostrar igual técnica. Montón de cursos de liderazgo. Técnicas de supervisión de liderazgo efectivo. Ya voy a ver esto para explicarle lo que estaba preguntando Camila. Vamos a simular. Como muy bien observó Camila, acá hay una cobertura por tener comité bipartito de capacitación. ¿Qué significa comité bipartito? De partida, un comité es un grupo de personas que sea bipartito, significa que tiene dos partes, bipartito. Una parte de la empresa y otra parte de los trabajadores. ¿A qué apunta el comité bipartito de capacitación? Es un comité que tiene como objetivo precisamente definir cuáles son las necesidades de capacitación que tiene una empresa. Entonces se juntan tres representantes de la empresa que son trabajadores, perdón, 3 representantes de los trabajadores y 3 representantes de la empresa. Son 3 y 3 por lado. En un comité y esas 6 personas se ponen de acuerdo en los temas que la empresa debe capacitar. Entonces, de alguna forma reemplaza este proceso de detección de necesidades de capacitación, sino que lo hace este comité. Ahora, ¿cuál es la gracia? En la medida que una empresa o una organización tenga un comité bipartito de capacitación, la cobertura del CENSE va a aumentar. ¿Ya? Fíjense, por ejemplo, supongamos que en este mismo curso vamos a tener, no sé, 3 personas y por esas 3 personas el valor del curso son 240. Ah, la empresa es 0. ¿Ya? Aquí no sé si nos va a servir porque no hay aporte de la empresa. ¿Ya? Pero si yo marcar acá, claro, aquí no
va a servir porque no hay aporte de la empresa. Pero si yo marcara ahí el hecho de yo declarar tener comité bipartito, que obviamente ese comité tiene que estar inscrito en la inspección del trabajo, el CENSE me va a aumentar la cobertura. A ver si me pasa con otro curso. Y con este no me resultó porque, si se fijaron, le da un 100% de cobertura. A ver. Valores estimados. Ya. Este curso, por ejemplo, tiene un valor total de 483. La franquicia por 3 personas que estoy colocando acá me cubre 192, ¿se fijan? Pero si acá yo le coloco, tengo comité bipartito, ¿se fijan? De 192, que era lo que me daba, me lo sube a 230, 400. Entonces, no es obligatorio que las empresas tengan un comité bipartito de capacitación. No es obligatorio, no es legal. Pero en la medida que lo tengan, le va a subir la cobertura cuando ustedes apunten o inscriban algún curso. ¿Cuándo tiene que tener un comité bipartito la organización? Cuando tiene una cantidad de trabajadores mayor de 25. ¿Ya? Eso, entonces es una buena pregunta en el fondo que hizo Camila, porque el comité bipartito apunta a eso precisamente, aumentar la cobertura que el CENSE nos va a entregar. Entonces, la idea es siempre tener el comité bipartito porque no es menor el aporte que se fijan que, que suma, digamos, al curso del CENSE. Eso con respecto a capacitación. ¿Dudas, consultas? Ya. Vamos a hacer un break, entonces yo tengo las 10:40, volvemos a las 10:45 y paso la lista al regreso. ¿Ya?
Voy a abrir el libro para pasar lista, así que atención, por favor. Ya, atención, por favor, que voy a pasar lista. Giovanni Acevedo, Profe, la Giovannia está presente en el chat. gracias. Judith Álvarez, Presente. gracias. Vani Aracena, Presente, profe. gracias. Priscila Arancibia, Priscila. Ya. Scarlett Arauz, Scarlett, no la veo. Natalia Brito, Presente, profe. gracias. Karen Cárdenas, Presente, profe. gracias. Pamela Carrasco, Presente, profe. gracias. Yasmín Cavieres, Yasmín Presente, Cavieres, profe. gracias, Yasmín. Nasla Cuevas, Nasla, ahí está, gracias. Alejandra Delgado, Presente. gracias. Javiera Galleguillos, Javiera. Ok, Javiera, te viene el chat, gracias. Yusi Gárate, Presente. Gabriela González, Presente, profe. gracias. Aline Guajardo, Presente, profe. gracias. Baitiare Hurtado, Baitiare, creo que la vi. No, ¿dónde está? Melanie Matis, Presente. perdón, me faltó. Belén Leiva, Belén. Ya. Milka Méndez, Presente, profe. gracias. Elizabeth Morales, Elizabeth, ahí te vi, Elizabeth, gracias. María Fernanda Morales, María Fernanda, no la veo. Araceli Muñoz, Araceli, Camila Nauto, Presente, profe. gracias. Alejandro Pizarro, Presente, profesor. gracias. Carla Poblete, Javiera Quintana, Presente. gracias. María José Ramos, ya. Valentina Rueda, Valentina, Constanza Salinas, Presente. gracias. María Francisca Sánchez, Valentina Sánchez, perdón, Valentina Sánchez, ok, Presente, profe. ok, gracias. Javiera Santander, Presente, profe. gracias. María José Silva, Violeta Tamayo, Violeta,
Emilia Valenzuela. Presente, profe. Gracias. Vanessa Vidal. Ok, Vanessa. Ivonne Vilaza. Presente, profe. Ok. De igual forma, yo en el aula les dejé esto solo para que ustedes lo Profe, tengan. ¿Sí? Scarlett me dice que está presente, pero que el celular se le salió y no puede ingresar a la clase. Scarlett Arauz. Sí, profe. 14, sí, pues la dejé ausente. 14. Ya te lo corrijo. Gracias. Ya, entonces, les estaba indicando que en el aula les dejé esto a modo, para que ustedes lo puedan ver, digamos, porque obviamente es lo mismo que estamos viendo ahora, pero con más detalle está todo el tema técnico de cómo funciona todo el documento del Estado, del hecho del Ministerio del Trabajo, del CENSE, donde le explica básicamente lo que es la franquicia y cómo funciona, el tema de los topes, por ejemplo, que estamos en el tema de la planilla anual de remuneraciones que les comentaba yo, cuáles son las empresas que quedan excluidas, en este caso son inferiores a 35 TUM y que se asume que son empresas chicas que tienen muy pocos trabajadores, porque en el fondo la idea es que obviamente apuntan a empresas que son un poquito más grandes, está el detalle de cuál es el valor horacense, acá está el tema de los tramos, ¿se fijan? El que estamos viendo en el simulador, el 100, el 50 y el 15%. Los conceptos en el fondo para entender cuáles son las remuneraciones, qué es lo que se cuenta dentro de esta planilla de remuneraciones. ¿Ya? Entonces ahí la idea es que si tienen tiempo lo pueden ir revisando porque de alguna forma complementa y es un poco más técnico. Ahora, todo esto en detalle lo van a ver ustedes el próximo año cuando puedan, cuando realicen la asignatura de desarrollo de persona y capacitación, ¿no? Porque ahí ya directamente entran al tema ciencia, al formulario, al documento, al papeleo, que igual no es poco, como tratándose de una institución del Estado, digamos, bien burocrático. ¿Ya? Pero funciona mucho mejor que lo que funcionaba hace 15 10 años atrás, en realidad es bastante más expedito, etcétera. Así que eso, para que si tienen tiempo lo puedan revisar porque lo dejé como material complementario en el aula, para que lo puedan revisar y en el fondo conocer un poquito más en detalle cómo funciona esta franquicia tributaria. ¿Ya? Que recuerden que tiene como objetivo que las empresas de alguna forma reduzcan su carga impositiva, cuánto tienen que pagar en impuestos y eso que quizás originalmente lo pagan en impuestos al Estado, lo terminen invirtiendo, capacitando a sus trabajadores, que como vimos tiene ciertos tramos y que obviamente también beneficia a los trabajadores que tienen rentas más bajas, ¿ya? Así que eso con capacitación y acá cerramos lo referente a este proceso de capacitación y vamos a pasar al siguiente subsistema que yo creo que lo vamos a ver entre hoy día y la clase del viernes, que es la gestión del clima y de la cultura organizacional, ¿no? Que es un tema bien distinto, complejo, que es bien distinto a los otros aspectos que son más técnicos, como por ejemplo este que del CENSE, que es netamente técnico, y tenemos que hacer la planilla, tenemos que hacer el cálculo de remuneración en el sistema de impuestos internos, etcétera. El tema de clima, el tema de cultura es como al otro extremo, a lo que nosotros llamamos como las áreas blandas de recursos humanos y que principalmente para nosotros que somos de las ciencias sociales son la área donde mejor nos sentimos y donde trabajamos de alguna forma con más enfoque técnico, lo que hace referencia precisamente al clima y a la cultura, ¿ya? Que también son conceptos que quizás pueden sonarnos a otra cosa. A veces nosotros pensamos en el clima, pensamos en el tiempo, ¿cierto? En si va a llover o va a ser frío, pero cuando hablamos de clima organizacional nos estamos refiriendo puntualmente a el ambiente laboral que se genera en una determinada organización, eso que se percibe, ¿ya? Y que no solamente nuestra misión dentro de la organización es percibirlo, sino que también es gestionarlo, ¿no? O sea, ¿es factible gestionar el clima y la cultura? Sí. ¿Es factible moldear el clima y la cultura? Sí. Muchas empresas o la mayoría no lo hacen, sino que dejan que el clima y la cultura en el fondo vayan surgiendo por sí solos. Pero nosotros como recursos humanos tenemos una injerencia importante porque de nosotros depende el clima de la organización y la cultura de la organización. Por lo general son dos aspectos que en nuestro caso nos miden en función de eso. Por lo menos
en mis trabajos, cuando fui jefe de recursos humanos, uno de los KPIs que me medían era precisamente los resultados de la encuesta de clima que se generaba de manera anual. ¿Ya? Denme un segundo, por favor. Y la cultura también es algo que se puede moldear y que también depende de nosotros, ¿ya? Porque nuestra misión en la organización siempre va a ser que la cultura sea una cultura sana, que no sea una cultura tóxica, que no sea una cultura que en el fondo nos juegue en contra en función del desempeño de la empresa. Por lo tanto, si bien ambos aspectos son bien blandos, digamos, y que dependen netamente de los comportamientos de las personas, caben bajo nuestra responsabilidad, ¿ya? Y hay áreas puntualmente que se enfocan en eso, ¿ya? En la gestión del clima y la cultura, que principalmente son las áreas del bienestar laboral, que es lo que vamos a ver en el siguiente contenido, porque claramente clima y cultura están 100% relacionados con bienestar, que bienestar básicamente, si damos vuelta a la palabra, es estar bien, ¿cierto? Y es lo que nosotros buscamos, que los gestores de que los colaboradores estén bien dentro de la organización somos nosotros, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver estos dos conceptos que quizás, como digo, nos suenen a conceptos nuevos, que los asociamos con otras cosas, pero que en realidad son parte de los procesos de gestión de personas que nosotros lideramos al interior de la organización, ¿ya? Así que ahora nos metemos de lleno con lo que es clima y cultura organizacional, ¿ya? Entonces, en esta pequeña unidad que va a ser un poquito más corta que los demás, cuáles son los principales objetivos que nosotros tenemos dentro de esta gestión del clima y la cultura? Primero, identificar cuáles son los componentes de la cultura organizacional, ¿ya? Segundo, dar a conocer el concepto de desarrollo organizacional, DO en su sigla, que es un proceso bastante importante para nosotros, que ustedes también van a conocer en el próximo semestre cuando tenga la asignatura de desarrollo organizacional, y establecer los procesos de medición y gestión del clima organizacional, porque sí, el clima se puede medir y se puede gestionar como le indicaba hace un momento, ¿ya? Ahora, es difícil comprender estos conceptos, ¿ya? Pero la idea es que los podamos traducir en fácil para que tengamos claro, ¿ya? Si nos preguntan qué es la cultura organizacional, es súper difícil de poder definirla en pocos conceptos, pero vamos a volver nuevamente a nuestro amigo Hidalberto Chavenato, que nos dice que la cultura es las normas informales no escritas, ojo, que orientan el comportamiento de los miembros de la organización y dirigen sus acciones hacia la consecución de los objetivos organizacionales. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que Chavenato hace una referencia a lo normativo, ¿ya? Que representa las normas informales no escritas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la cultura no es lo que está en el reglamento interno, no es lo que está en los contratos, sino que en el fondo son los comportamientos que las personas van teniendo de manera continua en una organización, que van generando hábitos, que van generando ciertas rutinas, ¿ya? Y que de alguna forma esos comportamientos colectivos que están enfocados hacia la consecución de los objetivos organizacionales es la cultura, ¿ya? Entonces, creo que yo anteriormente le había dado ese ejemplo bien práctico y bien simple, que es, por ejemplo, que en muchas organizaciones pasa que la primera persona que llega a la oficina es la encargada de poner el termo con el agua caliente o de preparar el café en la cafetera para el resto. ¿Se fijan? Eso precisamente cabe dentro de esta definición que Chavenato nos da. ¿Por qué? Porque obviamente algo así no está escrito en ninguna parte, ¿ya? Es algo que se va del boca a boca. En el fondo, cuando una persona llega a una organización, sabe que si él le toca llegar primero, tiene que poner el agua para los demás, ¿ya? Ese simple ejemplo, que pasa a ser una conducta habitual y que todos los demás empiezan a repetir porque saben que pasa a ser una norma que no está escrita, sino que está enfocada netamente en el comportamiento de las personas, pasa a ser un objeto cultural. ¿Se fijan? A eso nos referimos con normas informales no escritas, ¿ya? Sino que son situaciones que se van dando, que no están escritas en ninguna parte, pero ya por hábito las personas lo tienen tan acostumbrados a hacerlo, que pasa a ser un hábito y pasa a ser un factor cultural, ¿ya? Como por ejemplo, saludar todas las mañanas. Muchas organizaciones tienen ese factor cultural. Todos llegan y todos se saludan. O cuando llegan los jefes, que generalmente los jefes son los que llegan más tarde, llegan a la oficina y se van a saludar a todo su equipo, por ejemplo,
¿Ya? Eso es un factor cultural, pues no está escrito en ninguna parte, no está en el reglamento, sino que son aspectos conductuales, ¿ya? Pero que en la medida que sean compartidos por todos y pasen a formar un hábito, pasan a ser factores culturales, ¿ya? Eso es la cultura, ¿ya? Todo lo normativo, todo lo que de alguna forma reglamenta el comportamiento de las personas, pero que no está escrito, ¿ya? Sino que en el fondo se va dando de manera natural en la interacción que se da entre los miembros de la organización, ¿ya? Entonces, se van formando patrones culturales en la medida que la organización empieza a avanzar, ¿ya? Estoy seguro que ustedes también han desarrollado cierta cultura como curso, ¿ya? De juntarse quizás ciertos días, de levantar la información que ustedes consideren necesaria a la delegada, no sé. Ese tipo de hábitos que empiezan a construir ustedes como curso pasan a ser culturales, por ejemplo, ¿ya? ¿Por qué? Porque pasan a ser comportamientos que son compartidos por un grupo completo. Ahora, ¿cómo se construye la cultura organizacional? Se construye a partir de las personas, ¿ya? Pero obviamente nosotros como personas tenemos conducta, ¿ya? Y tenemos ciertos aspectos que mostramos y otros que no mostramos, como son los que están en la parte inferior de esta... Quería hacer una pirámide de este proyecto de pirámide, digamos, pero debe ser una pirámide. Entonces, en la base de esta pirámide estamos nosotros, la parte roja, que son los aspectos informales, que son nuestras percepciones, nuestras actitudes, nuestras creencias, nuestros valores. Ahora, ¿nosotros generalmente mostramos todo lo que somos? No, ¿cierto? Dependiendo del contexto, dependiendo con quién estemos, mostramos alguna parte, pero obviamente no podemos mostrar todo. Si estamos en un contexto formal, obviamente vamos a mostrar un comportamiento formal distinto al que quizás nosotros mostramos con nuestra familia, con nuestros amigos, ¿cierto? Entonces, la parte roja de este gráfico, en el fondo, es lo que está en nosotros, ¿ya? La cima de la pirámide, que es este color verde que dice aspectos formales abiertos, es la organización. ¿Ya? Son los aspectos normativos, reglamentos, todo lo que está fuera de nosotros. Y finalmente la cultura pasa a ser eso que está en el medio, eso azul, donde se hace mezcla entre los aspectos externos a nosotros, que son los normativos, y nuestras propias conductas, nuestras propias actitudes, ¿ya? Que en el fondo somos las que exteriorizamos y son las que nuestros compañeros conocen, ¿ya? Y son finalmente las que van construyendo cultura, porque la suma de hábitos, la suma de conductas que son compartidas por un grupo van formando cultura, ¿ya? Entonces, de alguna forma lo que quiere explicar o graficar esta imagen es precisamente eso, ¿ya? Que en esa parte media, en esa parte azul, donde se junta lo interno nuestro con lo normativo de la organización, es donde se produce la cultura, donde nosotros compartimos una forma de ser, ¿ya? A eso apunta esta pirámide, ¿ya? Así como se construye, desde cómo yo develo de alguna forma aspectos que son personales, obviamente, que son lo que yo evidencio a través de mi forma de ser, de actuar, etcétera, cómo eso yo lo conjugo también con las normas que la organización me establece para yo comportarme eso, ¿ya? Esa mezcla es la que va formando la cultura organizacional, es decir, las actitudes de la persona más el marco que va entregando la organización. Ahora, cuando hablamos de tipos de cultura, nos vamos a encontrar principalmente, yo creo que con dos tipos de cultura, ¿ya? Puntualmente acá en Chile, no sé en otros países, pero puntualmente acá nos vamos a encontrar con las culturas adaptables, es decir, esas culturas que son innovadoras, que son flexibles, que cambian, que colocan el cambio, la innovación por delante de todo, digamos, y que de alguna forma no priorizan el status quo o lo estable, ¿ya? Y por el otro lado están las culturas que son conservadoras, es decir, que básicamente, como dice ahí, predomina el mantenimiento y la conservación de las ideas y costumbres y tradiciones que no cambian con el tiempo, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que una empresa quizás tiene 20 años y en estos 20 años ha hecho las cosas de la misma forma. Y cada vez que llega alguien a decir, ¿sabes por qué no cambiamos esto? La respuesta siempre va a ser no, ¿ya? Y particularmente las organizaciones en estos momentos, yo creo que se mueven en estos dos continuos, ¿ya? Entre las culturas que son adaptables, que principalmente son las empresas nuevas, que tienen gente más joven, o son las empresas gringas, por decirlo de alguna forma, multinacionales, no sé, Google, el paradigma, por ejemplo, de estas culturas adaptables, porque está constantemente innovando, de alguna forma desde su misma infraestructura, hay no sé,
estimula la innovación, estimula el trabajo colaborativo, no existen las paredes, todos trabajan juntos. Por ejemplo, en Google no existen los puestos de trabajo fijos. O sea, yo no tengo mi escritorio en mi oficina. Yo cada día llego con mi notebook y me voy a colocar donde quiero trabajar. Pues me voy a sentar quizás al lado de uno de marketing, el otro día me voy a sentar quizás con alguien de tecnología. Y eso obviamente hace que las personas interactúen más entre las áreas, etc. ¿Ya? Esas son las culturas adaptables. Principalmente, yo diría que aquí las que llevan la cabecera en eso son las empresas de tecnología, que son las que generalmente se adaptan y básicamente generan una cultura de innovación. Y tiene que ser así. ¿Por qué? Porque son empresas tecnológicas. Entonces, obviamente, tienen que fomentar la creatividad en sus trabajadores. ¿Y cómo lo hacen? A través de una cultura que en el fondo fomente la innovación. ¿Ya? Por el contrario, las culturas conservadoras generalmente son las culturas donde principalmente los liderazgos son de la vieja escuela. ¿Ya? Son formados entre temas del control, de la supervisión y que de ninguna forma van a cambiar las formas de hacer las cosas. ¿Ya? Eso extremo también es malo porque finalmente estas empresas o estas organizaciones se empiezan a quedar un poquito atrás. ¿Ya? Tienen que tener la capacidad de que en la medida que se van incorporando tecnología o las empresas van creciendo, tienen que tener esa capacidad de adaptación, ¿ya? Pero generalmente estas empresas no la tienen. Y en Chile está lleno de estas empresas. A mí me ha tocado trabajar en muchas empresas de estas culturas conservadoras. Y que yo puse esa imagen porque creo que hace mucha referencia a precisamente la característica de este tipo de organizaciones, porque si se fijan en esa imagen, hay, bueno, unos personajes, en este caso de la prehistoria, que están llevando unas piedras con un carro con una rueda que es un cuadrado. Entonces hay otra persona que le está mostrando la rueda redonda y las otras personas dicen, no, gracias, estamos muy ocupados. Eso grafica muy bien lo que pasa en las empresas de las culturas conservadoras. ¿Por qué? Porque están todo el día o todos los días, digamos, pensando en el día a día, en el corto plazo. ¿Ya? Por lo tanto, cada vez que llega una persona con ideas innovadoras, como están metidos en el día a día en el corto plazo, no lo consideran. ¿Ya? Y como en ese caso, por ejemplo, que esa rueda redonda obviamente ayudarían a que el carro funcionara mejor, muchos jefes tienen esa visión limitada. Ya, no, digamos las cosas como las hemos hecho siempre, digamos. Si las cosas han resultado bien, ¿por qué las vamos a cambiar? Finalmente son las palabras que dicen este tipo de personas que son, como digo, líderes más de la vieja escuela. ¿Ya? En mi experiencia particular me ha tocado estar en las dos culturas. ¿Ya? Y las dos culturas quizás un poco exacerbadas, porque en mi último cargo, donde fui jefe de recursos humanos, era una cultura demasiado innovadora, entonces no estábamos terminando de cambiar una cosa cuando ya la estábamos cambiando de nuevo. O sea, el cambio constante, o sea, nunca probábamos las cosas para ver si funcionaban o no, ahí era mucho el cambio, o sea, generalmente ya, ahora vamos a hacer los procesos de selección de reclutamiento así, y estábamos terminando de implementar esa, y nos llegaba un nuevo lineamiento, no, y ahora lo vamos a hacer así. Y después estábamos terminando, no, y ahora lo vamos a hacer así. Entonces, claro, en ese caso era demasiado adaptable y eso también tiene una consecuencia negativa, es que finalmente nunca vemos si lo que estamos haciendo funciona bien. Pues. Como estamos cambiando todo el rato, nunca vemos el efecto de lo que estamos haciendo. Entonces también esa innovación, ese cambio, esa flexibilidad también tiene que ser con ciertas pausas en el fondo, para ver si efectivamente lo que estamos haciendo está mejorando nuestro trabajo. Si estamos constantemente cambiando, nunca vamos a tener claridad si lo que estamos haciendo está bien o mal. Entonces, en mi experiencia también me ha pasado eso, que demasiado cambio tampoco es tan bueno. Ahora, el status quo tampoco es bueno, ¿ya? Y en ese caso, por ejemplo, aquí yo creo que en ese sentido puede ser ENAC un buen ejemplo, digamos, porque en lo general nuestra área, por ejemplo, de las carreras administrativas son nuevas en ENAC, tienen 2-3 años, y ENAC lleva 60 años, principalmente en lo que hace en carreras de salud. Entonces, pasa mucho que cuando hacen algún procedimiento, alguna política, la hacen como pensando en esa área. Y a veces se nos olvida un poquito que estamos nosotros los del área administrativa, ¿ya? Y generalmente nosotros como venimos de fuera, venimos de un área administrativa, estamos proponiendo cosas. Y generalmente la respuesta es no, si dejémoslo como está, no, está bien así. Entonces, yo diría que ENAC es un poco una cultura conservadora porque lleva 60 años, digamos, haciendo las cosas de una manera. Y hace 2-3 años que llegamos nosotros que queremos cambiar un poco las cosas, pero generalmente nos encontramos con esa cultura, porque eso sí es súper importante. Las culturas conservadoras son súper fuertes. ¿Por qué? Porque llevan años formándose. Entonces, cambiarla, ¿se puede? Sí, se puede, pero cuesta mucho. ¿Por qué? Porque generalmente ya
la cultura está súper firme. O sea, imagínense, y generalmente también es característica de estas culturas que son empresas familiares donde las personas llevan trabajando mucho tiempo. Entonces, nos encontramos con personas que, no sé, pues llevan 10, 15 años haciendo la misma pega. ¿Ya? ¿Le va a cambiar la forma de hacer su pega a una persona que lleva 10, 15 años haciendo su pega? No, es súper difícil, ¿ya? Porque prácticamente ya esa persona pasa a ser el cargo, de alguna forma se mimetizan, yo me he dado cuenta de eso. Entonces, ojo con eso también, chicos, cuando ustedes hagan gestión de cargo, idealmente es que la persona esté 3, 4 años en un mismo cargo. Finalmente ya después se empieza un poco a mimetizar la persona con el cargo y después ya no hay forma de cambiar. Si queréis cambiar algo en esa área no lo va a poder hacer porque la persona va a estar ahí, va a ser dueña del proceso, no va a estar desempeñando el cargo, sino que se va a hacer cargo de eso. Por lo tanto, también es súper importante para no quedarnos con esta cultura conservadora es cambiar a las personas de cargo, ¿ya? No desvincularlas necesariamente, las pueden mover a otra área, pero dejar a las personas fija en un mismo cargo durante mucho tiempo genera como efecto secundario que pase esto, que se genere una cultura conservadora porque las personas no van a querer cambiar las cosas después de que las llevan haciendo de la misma forma 10, 15 años. ¿Ya? Entonces es importante también precisamente eso, ¿ya? De que las personas vayan rotando en los cargos. Si nosotros no hacemos eso, nos vamos a encontrar que cuando en la medida que queramos incrementar algún cambio, no lo vamos a poder hacer, porque las personas ya van a estar con un status quo, digamos, en el desarrollo de sus funciones que va a ser imposible poder sacarla de eso, ¿ya? Entonces, generalmente las organizaciones se mueven entre estos dos continuos. Cultura adaptable, innovadoras, creativas, que fomentan la creatividad por parte de los colaboradores y que fomentan el cambio permanente. Y por el otro tenemos estas culturas conservadoras que de alguna forma 20 años trabajando, 20 años haciendo las cosas de la misma manera, no introduciendo tecnología, no cambiando los procedimientos, no cambiando el perfil de las personas que ingresan, etc. ¿Ya? Los dos extremos son malos, la idea es siempre llegar, obviamente, a una cultura que se vaya adaptando según las necesidades y según los tiempos también, la tecnología, etc. ¿Ya? Ahora, ¿qué es el desarrollo organizacional? ¿Y por qué lo estamos viendo en esta parte? Porque básicamente el desarrollo organizacional es una disciplina que se basa en la gestión de personas, pero con una visión desde las ciencias sociales, desde nosotros, desde los psicólogos, desde los sociólogos, ¿ya? Que básicamente se basa como filosofía en que va a haber un desarrollo organizacional, es decir, va a haber un desarrollo de la organización en la medida que las personas también se vayan desarrollando. Y una lógica súper simple. Entonces, esta disciplina obviamente considera el crimen y la cultura como aspectos fundamentales y están parte, y son parte del desarrollo organizacional, ¿ya? Porque en la medida que tengamos una cultura sana que fomente la creatividad, que fomente la innovación, y por otra parte tengamos un clima en el cual los trabajadores se sientan satisfechos, lo más probable es que vamos a tener un excelente resultado a nivel organizacional. Entonces, cuando hablamos de DO, que es la sigla, de ahora en adelante, cada vez que ustedes vean algún artículo o algo de recursos humanos que tenga las siglas DO, es precisamente desarrollo organizacional, ¿ya? Que es una disciplina dentro de las muchas que trabajan en recursos humanos, que como les digo, se basa principalmente en las ciencias sociales, ¿ya? En nosotros que venimos de la antropología, de la psicología, de la sociología, y que se enfoca en cambiar a las personas, en desarrollar a las personas, ¿ya? Para impactar finalmente en el desempeño, pero para también impactar en otros aspectos que son gestionados a través de las personas, como lo estamos viendo, como es el clima y como es la cultura, ¿ya? Entonces, acá tenemos algunas definiciones que son de autores ya los clásicos del DO, que son Bennis y Beckhart, ¿ya? ¿Qué nos dice Bennis respecto al DO, al desarrollo organizacional? Es una respuesta al cambio, una estrategia de carácter educacional que tiene la finalidad de cambiar creencias, actitudes, valores y estructuras de las organizaciones, de modo que puedan adaptarse mejor a las nuevas tecnologías. Entonces acá es importante lo que plantea este autor, porque básicamente plantea que el desarrollo organizacional es un proceso que tiene que estar al interior de las organizaciones, porque tiene un carácter educacional, es decir, formativo, y que siempre tiende a cambiar. Entonces, en la medida que nosotros queramos tener una organización que crezca, que se desarrolle, tenemos que incorporar prácticas de desarrollo organizacional. ¿Por qué? Porque en el fondo fomentan el desarrollo y también hacen que, como muy bien dice ahí este autor, la empresa o la organización se adapte mejor a las nuevas tecnologías, ¿ya? Entonces, de partida tenemos que tener esa lógica cuando nosotros hagamos gestión en la organización.
las organizaciones tienen que desarrollarse. Las organizaciones no son estables, digamos, no pueden quedarse como están, tienen que estar aprendiendo. Así como las personas aprenden, las organizaciones también aprenden, innovan, son creativas. Entonces, siempre tenemos que tener esa visión, ¿ya? De desarrollo organizacional. La empresa debe cambiar. No tiene que estar en un status quo, porque en la medida que la empresa se mantenga en una situación estática, no va a crecer. Lo más probable es que tenga malos resultados. ¿Qué nos dice Behar, de experto de este concepto de desarrollo organizacional? Es un esfuerzo planeado, obviamente todo proceso de cambio tiene que ser planificado, desde arriba y que abarca toda la organización. O sea, básicamente aquí, ¿qué nos está diciendo Richard Behar? Es que el desarrollo organizacional es una estrategia que parte desde los liderazgos hacia abajo y que tiene como objetivo aumentar la eficiencia de la organización y la salud organizacional, como dice este autor, mediante intervenciones planeadas y que utiliza como base las ciencias del comportamiento, que como les digo son la psicología, la sociología y la antropología, que son las tres principales ramas que participan de este proceso de ir creando ir creando una cultura y que a la vez también la organización se vaya desarrollando, ¿ya? Entonces, en resumen, ¿qué es el DEO? Es una disciplina dentro de las muchas que participan en recursos humanos, que se basa en las ciencias del comportamiento o en las ciencias sociales y que básicamente tiene como objetivo, como dice su concepto, que la organización se vaya desarrollando. Y ese desarrollo obviamente no está centrado en los procesos, en la tecnología, está centrado en las personas. Y por eso estamos nosotros como recursos humanos y por eso cabe dentro de nuestra responsabilidad. Porque el desarrollo organizacional se basa, como les dije al principio, en que la organización se desarrolla a través del desarrollo de los colaboradores. Por eso también se habla de este carácter educativo, esta adaptación al cambio, etc. Acá tenemos otros autores que también que ya son un poco más modernos, entre comillas, que son del año 90, que plantean, porque las otras definiciones eran como el año 60, 70, estas son definiciones, como decía, un poquito más modernas que tienen cerca de 30 años. Porras y Robertson dicen que el DO es una serie de teorías, valores y estrategias técnicas basadas en la ciencia de la conducta orientadas al cambio planificado. Listo, volvemos al mismo concepto. ¿Se fijan? En el fondo el desarrollo organizacional se basa en eso, en que la organización debe desarrollarse, debe ir creciendo, debe ir cambiando. ¿Qué dice Burke, el año 94? Es un proceso de cambio planificado. Volvemos a los dos conceptos originales. Cambio planificado en la cultura de una organización mediante la utilización de las tecnologías, la ciencia, la conducta, la investigación, la teoría, etc. Entonces, ya, independiente de que estos conceptos sean un poco más modernos, por decir de alguna forma, apuntan a lo mismo, al cambio, ¿ya? A una estrategia que es planeada, que tiene como objetivo cambiar la cultura y que de alguna forma desafíe a la organización siempre a estar cambiando, buscando nuevas formas de hacer las cosas, no quedarse en una situación estática que veíamos como era lo tradicional en estas culturas que son un poco más tradicionales, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las características del DO? Primero, como decía Benis, es una estrategia educativa que es planeada, ¿ya? O sea, el desarrollo organizacional no es algo que se dé por sí solo. O sea, no podemos decir, ya, vamos a ser una organización innovadora y no hacer nada para que la organización sea innovadora. Obviamente tenemos que planificar una serie de actividades en el fondo para que finalmente los trabajadores tengan a la innovación en su cabeza al momento de realizar cualquier tarea, ¿ya? Entonces, es un cambio planificado, obvio, como principio fundamental. Segundo, el cambio está ligado a las exigencias de la organización, como, por ejemplo, metas. ¿A dónde quiere llegar la organización? ¿Ya? Independiente que siempre, no sé, pues cualquier empresa o organización tenga como objetivo quizás vender, quizás puntualmente en algunos años su estrategia vaya cambiando a llegar a nuevos segmentos, sacar nuevos productos. Entonces, las metas igual van cambiando. Por lo tanto, en la medida que las metas de la empresa van cambiando, también la estrategia tiene que ir cambiando y la cultura tiene que ir cambiando, ¿ya? ¿Qué otras cosas está ligado el cambio dentro de esta disciplina del DO? El crecimiento, la identidad y la revitalización. O sea, generalmente cuando una organización se desarrolla, está creciendo. Tal cual como nosotros como personas, como seres humanos, en la medida que nos vamos desarrollando, ¿cierto? Vamos creciendo, la empresa también, ¿ya? En la medida que se va desarrollando, que le va bien,
va creciendo, va contratando más gente, va teniendo una estructura organizacional más compleja que la que tenía al principio. Por lo tanto, el desarrollo organizacional es inherente a este crecimiento de la organización porque de alguna forma guía, ¿ya? Un crecimiento que es planificado, que tiene que ser obviamente centrado en las personas. Genera identidad. Es súper importante que también dentro de nuestro trabajo, en lo que hace relación al desarrollo organizacional, es generar el compromiso y que las personas se identifiquen con la empresa, ¿ya? Está de moda el concepto gringo que es el engagement, que quiere decir como compromiso, que también es una de las técnicas que se está utilizando actualmente para motivar precisamente a los trabajadores. Se utiliza el engagement precisamente para que los trabajadores, como se dice en términos coloquiales, se pongan la camiseta con la empresa. Entonces también el DO apunta a eso, ¿eh? Al camiseteo que tienen los trabajadores con la empresa, que se identifiquen, que tengan ese vínculo con la marca, esa identificación con la marca, con la estrategia organizacional, etc. ¿Ya? Y la revitalización. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando algunas veces quizá algún proceso está decayendo, o incluso el clima puede que esté un poco agotado, que la gente esté estresada, que haya mucho trabajo, por ejemplo, también el DO entra ahí precisamente para revitalizar a la organización, ¿ya? Porque quizás un proceso ya está desgastando mucho a las personas. ¿Qué tenéis que hacer? Cambiar ese proceso, ¿ya? Si las personas tan aburridas porque llevan haciendo el mismo trabajo 20 años, quizás de la misma forma, cambia la forma de hacer las cosas, revitaliza, cosa que la gente se motive y no cuando se levante en la mañana piense, oh, tengo que hacer lo mismo que hago todos los días, sino que en el fondo dale desafíos nuevos. ¿Se fijan? A eso apunta el DO. Siempre tiene esa característica movible, digamos, de adaptación. Y por último, la eficiencia organizacional. ¿Qué quiere decir eso? Que obviamente la empresa haga lo mejor en menos tiempo, con mejores resultados, con menores costos. A eso hablamos de eficiencia. Menos costos, más producción. Se fundamenta en la conducta humana, o sea, el DO sí o sí, el desarrollo organizacional, y por eso se basa en las ciencias del comportamiento, se basa en la conducta humana. Recuerden que el desarrollo organizacional, como filosofía, es que la organización cambia en la medida que las personas cambian y se desarrollan, ¿ya? Y por último, los agentes de cambio, consultores, que generalmente son externos o son los cargos de liderazgo, pueden ser personas o no de la organización. Entonces acá cuando hablamos de cambio, generalmente pensamos en dos actores importantes. Por una parte, los agentes de cambio, sí o sí, en cualquier organización van a ser los liderazgos, ¿ya? Si los liderazgos quieren cambiar, si los liderazgos en el fondo generan buen clima o mal clima, eso se va a notar, ¿ya? Eso pasa mucho, sobre todo con la gestión del clima. En el clima depende mucho de los líderes. Si tenemos un buen liderazgo, lo más probable es que el clima de la organización sea excelente. Si tenemos un mal jefe, lo más probable es que el clima de la organización no sea tan bueno. Entonces, tenemos que a nivel interno, generalmente los gestores del DO son los liderazgos. Pero también, y pasa mucho, que cuando una empresa quiere hacer algún proyecto de DO, quiere implementar algún tipo de cambio, alguna estrategia nueva, trae a alguien de afuera. ¿Y por qué hace eso? Porque quizá alguien que esté adentro, que esté en la cultura, tiene una visión muy cercana desde el interior, por lo tanto, generalmente es bueno tener una persona que venga afuera, que no conozca la empresa, porque va a tener una visión más objetiva al momento de planificar alguna intervención, algún cambio que hay que hacer, ¿ya? Entonces, también existe y también hay una profesión en torno a eso que son los consultores de desarrollo organizacional, ¿ya? Que son personas que se dedican precisamente a trabajar de manera independiente y que le prestan servicio a las empresas y que las empresas las contratan precisamente por eso, porque como vienen de afuera, tienen un carácter más objetivo. No conocen la empresa, por lo tanto, todo lo que llegan a ver es nuevo para ellos y por lo tanto, en términos de análisis, es mejor que lo haga a veces una persona de afuera porque una persona de adentro, de alguna forma, está contaminada, por decirlo de alguna forma, con la empresa. Entonces, una persona que viene de afuera quizás va a tener una visión más clara al momento de planificar algún tipo de intervención con las personas en ámbito de DO. ¿Ya? Y en función de eso, el punto quinto que dice ahí, implica una relación cooperativa entre el agente de cambio y la organización, ¿ya? Recuerden, los agentes de cambio son o los líderes o estas personas externas que generalmente nos vienen a ayudar, pero que la organización tiene que estar dispuesta al cambio. Es decir, las personas que actualmente están en la organización tienen que estar dispuestas al cambio, ¿ya? La resistencia al cambio es una característica en cualquier organización, ¿ya? A mí, en lo personal, cuando me ha tocado liderar proyectos de gestión del cambio principalmente, te vas a encontrar con gente que va a estar a favor y que va a decir, no, le tenemos que cambiar, no podemos seguir haciendo las cosas como antes,
Pero también te vas a encontrar con gente que te va a decir, no, también las cosas como las hemos hecho yo no quiero cambiar. Entonces, hay que trabajar con ellos también, ¿ya? Porque para que efectivamente haya DO, haya un desarrollo organizacional, todas las personas que están en la organización tienen que estar en el fondo alineados con este proyecto, ¿ya? Si hay personas que van a estar bloqueando el cambio, no nos van a servir. Hay que trabajar con ellos de manera aparte, ¿ya? Entonces, generalmente a mí, por ejemplo, a mí me ha tocado desarrollar 2 proyectos de gestión del cambio, donde la idea era apuntar cosas muy estructurales de la empresa, y había gente que no quería cambiar. Y que en desarrollo organizacional a ellos le llamamos los bloqueadores. Siempre están los gestores y están los bloqueadores. Entonces, cuando uno parte un proceso de gestión del cambio y va a cambiar algo en la organización, tiene que identificar primero quiénes son los gestores que nos van a ayudar, pero también quiénes son los bloqueadores. ¿Y qué haces con los bloqueadores? Uno los toma, los saca del proceso y empieza a trabajar con ellos. Los tiene que convencer, los tiene que sumar, digamos. Entonces, la idea es que no nos contaminen al resto, ¿ya? Sino que generalmente los bloqueadores como que uno los toma, los saca aparte y trata de trabajar con ellos en un grupo aparte. Obviamente no hay que desvincularlos, sino que hay que trabajar con ellos para que en el fondo se sumen al cambio. Hay que hacer un trabajo adicional con ellos. No hay que dejarlo ahí porque en el fondo nos pueden aportillar el trabajo. Sexto, los agentes de cambio comparten un conjunto de metas normativas. Sí, tanto los liderazgos en el fondo obviamente están de alguna forma comprometidos con el mejoramiento de la capacidad interpersonal, la transferencia de valor humano, la comprensión entre los grupos, la administración por equipo y mejores métodos para la solución de conflictos, que generalmente son las intervenciones que se tienden a hacer a nivel organizacional, ¿ya? Cuando hay un problema, por ejemplo, entre los equipos, ya como dice ahí, se aborda desde una visión de administración por equipos, por ejemplo, ¿ya? Comprensión entre grupos. ¿Qué quiere decir eso? Pasa mucho que las organizaciones, las distintas áreas, no saben lo que hace la otra área. Entonces, si uno va a recursos humanos y le pregunta, oye, recursos humanos, ¿qué hace marketing? No tengo idea. Y si le pregunta a marketing, ¿qué hace recursos humanos? No tengo idea. Si eso pasa en una organización, no va a haber sinergia, no va a haber trabajo en equipo. Entonces, una de las lógicas, por ejemplo, del DO es que todos conozcan el trabajo de todos, porque en la medida que todos sepan cómo funciona la empresa, tiene una visión holística y si tiene un problema, va a tener una mejor capacidad para poder resolverlo, ¿ya? Entonces, también esa es una de las características del DO, botar un poquito las paredes entre las áreas y que finalmente todas las áreas trabajen juntos, comparten la misma información, etcétera, ¿ya? Esas son principalmente cuáles son las características del desarrollo organizacional, ¿ya? Y para no juntar los temas, nos vamos a quedar acá y el clima lo vamos a dejar para la siguiente clase porque es un tema independiente y ahí entra otra tarea que para nosotros es fundamental, que son las encuestas de clima, ¿ya? Que tienden a medir cómo las personas perciben el ambiente laboral en la organización. Entonces eso es lo que vamos a ver el día viernes, nos vamos a enfocar puntualmente en lo que es el clima laboral, cómo se mide y cómo se gestiona, ¿ya? Eso sí es parte de nosotros, de nuestros de clima. Nosotros tenemos que hacer encuestas de clima para medir el clima y obviamente, y después que levantemos información, tenemos que ejecutar una serie de acciones para mejorar el clima, ¿ya? La mayoría de las empresas que hace la encuesta de clima y ahí quedó el proceso. Hicimos la mitad de la pega si solamente hicimos la encuesta de clima, porque la otra mitad es hacer propuestas de mejora para mejorar lo que los trabajadores nos están diciendo que está mal. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar en la siguiente clase y nos vamos a hacer referencia a una encuesta de clima laboral. Eso. ¿Dudas, consultas, aportes, comentarios? Vania. Profe, ¿cuándo va a subir la clase del lunes pasado? Que si no me equivoco, no está en el aula. A ver, déjame ver. Creo que la subí y si no, la hago al tiro porque debería estar arriba. Un segundo. Ah, tienes razón. Perdón, no subí la clase del lunes pasado. La voy a subir ahora. Gracias, Vania. ¿Alguna otra consulta? ¿Duda? La semana pasada estuvimos 7. Profe, hola, yo Melanie. sí que quería preguntarle a modo personal si habría la posibilidad de que las clases de OP fueran subidas al aula por un tema de orden y de fechas, porque claro, nos mandan los links, pero al momento de estudiar se arma un desorden enorme entre buscar la clase
que pasamos esa materia porque por semana no están en el aula. Entonces pensaba que si podíamos ver la posibilidad de que hablar con el profe por medio de usted para que las clases, igual que las otras materias, fueran subidas al aula Ya, por semana. te lo veo Por ahora. favor. Sí, te lo Ya. veo ahora. Sí, no, Gracias. en general el lineamiento es que todas las asignaturas tengan los videos en la semana que corresponden a los contenidos, precisamente por un tema de orden, porque ir a buscarlo al correo puede Claro. generar temas. Así que yo lo voy a ver con Leonía y debería quedar esta semana ok. ¿Ya? Ya, profe. Muchas gracias. Ya, ¿alguna otra consulta, duda? Si no, dejamos la clase hasta acá y nos vemos el viernes. Chao, profe. Ya, bueno, si no tiene más dudas, lo dejamos hasta acá y nos vemos el viernes. Y